una pequeña charla introductoria sobre el próximo taller que se va a llamar, vamos a hacer el día 27, final de este mes, que se llama El cáncer tiene un mensaje importante, escúchalo. Hoy vamos a tratar un poco de introducir lo que vamos a ver en ese taller y que ya os llevéis respuestas y bueno, pues que tratéis de resolver algunas dudas que pueda haber sobre este tema tan apasionante que es el cáncer, ¿no? Cómo el cáncer se oye y parece que ya suena como si dijeran el lobo o el coco y la gente sale corriendo. Bueno, cada vez se conoce más, cada vez se habla más de ello, hay más información, la gente pues ya empieza a ver que hay alternativas, pero os quiero contar que en mi experiencia siempre he visto, además de haber tenido casos cercanos de personas con cáncer, siempre he visto como que era toda una carrera un poco descabezada, como que la gente parece que no tiene suficiente información para entender esto y parece siempre que es como un mundo muy raro, muy peligroso, y sobre todo lo que he visto es que se asocia mucho con el miedo a esta enfermedad, ¿vale? Si aparece, lo que provoca casi siempre a los demás es miedo. Y a mí me gustaría que poco a poco, pese a que esa visión pues tiene su función en este mundo, el miedo tiene su función, me gustaría abogar por una visión diferente, cambiar el miedo por la comprensión, la comprensión verdadera de la enfermedad, de tal forma que entendamos que está ahí para algo y no está ahí para asustarnos ni para que digamos el mundo es un lugar tenebroso y complicado donde no sabemos qué hacer. Entonces, mi idea es hoy pues, dar algunas pistas de por qué lo veo así, por qué el cáncer no es tan grave a pesar de que puede tener consecuencias graves, claro, evidentemente. Hemos visto muchas personas que seguramente pues, hayan llegado a fallecer por esta enfermedad, pero muchas veces es por una interpretación errónea de lo que ha pasado, porque a lo mejor no han sabido entender bien el proceso vital en el que estaban, a pesar de haber hecho todo, ¿no? Muchas personas, yo conozco personas que me dicen, pero si yo tengo una actitud estupenda, si yo soy positivo, si yo tengo mucho deseo de vivir, pero me está venciendo, ¿no? Y parece que es siempre una lucha. El cáncer siempre parece que es una lucha, es como que tienes que coger la escopeta y ir al campo de batalla y prepararte para luchar. Y a mí me gusta ver la vida como todo lo contrario, o sea, dejar la lucha completamente. Que no significa abandonar, ¿vale? Hay gente que dice, entonces vamos a rendirnos, ¿no? Vamos a casa y dejar que la vida sea. Tampoco es eso. Hay que encontrar un equilibrio entre proyectar tus deseos en la vida y permitir que sucedan. Y con respecto a las enfermedades, las dolencias y las crisis que vivimos en nuestra vida, también hay un sentido en todo eso que se puede ver, si eres capaz de descubrirlo. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Manuel Requena, de formación ingeniero de telecomunicaciones, y que acabé en el mundo del desarrollo personal pues a raíz de una experiencia muy potente que tuve en el año 2008. Pues bueno, fue después de conocer un poco incluso este mundo, me llegó a mis manos este libro que es Obedece a tu cuerpo, de una autora canadiense que se llama Alice Bourbeau. Me ayudó a comprender varias enfermedades que yo tenía, un dolor de espalda muy fuerte, una serie de síntomas que tenía en mi cuerpo, y abrió un camino que yo nunca hubiera imaginado. Me abrió la mente a entender que todo estaba conectado conmigo, que todo en el universo, todo lo que sucedía en mi vida, eran sucesos que estaban conectados conmigo mismo, que estaban ahí para decirme algo importante a mí. Esa conclusión llegaría probablemente mucho más tarde, ¿vale? No, en aquel momento pues no lo entendía así, pero eso me llevó a una investigación, esas primeras pistas me llevaron a investigar, y un día leyendo un libro que a lo mejor conocéis que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle, pues encontré muchas respuestas que dieron forma a algo que yo sentía como cierto, una visión del mundo muy diferente, en la que tu ser y tu esencia eran tu verdad. ¿Vale? Yo entendí, sentí en ese momento, y no puedo explicarlo muy fácilmente con palabras, cómo verdaderamente estaba conectado con todo. Yo sentía esa conexión, yo sentía que tenía como si fuera, no sé, hilos o algo así que me conectara con el resto del universo, y a partir de esa experiencia real en mí, mi percepción fue de experiencia de esa conexión,
pues empecé a entender muchas más cosas y empezaría un viaje increíble en estos últimos 6 años para entender el alma humana, el espíritu humano, cómo crecemos, cómo vivimos en este planeta, cómo hacemos las cosas, por qué es el amor, qué son las fuerzas que nos mueven, y he acabado comprendiendo muchas cosas. Todo esto por ser un preguntón, ¿vale? Todo esto empezó siendo un niño preguntón. Yo de pequeño a mi madre le preguntaba muchas cosas, a mi padre a veces, porque de vez en cuando no estaba para preguntar. Pero cuando podía preguntaba, a mis profesores, siempre guardo mucho cariño por mis profesores, sobre todo los de ciencias, que me daban buenas explicaciones, yo siempre he sido muy de ciencias. Y me ayudaban a ver las maravillas del mundo, ¿no? Cómo funcionan los ciclos de la luna, la naturaleza, que te puedes comer un líquen y no pasa nada, y además te alimenta y todo. Pero todas las curiosidades científicas me asombraban constantemente. Yo estaba siempre haciéndome preguntas, cómo funcionan las cosas, cómo es esto, por qué. Cuando alguien me decía, porque sí, yo decía, no me vale porque sí. Tiene que haber un porqué más allá. Y fijaros que yo ni siquiera creía en nada. O sea, yo desde aproximadamente los 12 o 13 años hasta los 27 jamás creí en nada que no fuera físico. Ni lo necesité. Nunca creí en Dios, ni en los espíritus, ni en los fantasmas. Me partía de la risa de la gente que creía en eso, debo decir. Era bastante, a veces ofensivo incluso con ellos. Pero llegó un punto en el que me hice como muy crítico, pero muy buscador. Yo siempre quería más respuestas, más allá. ¿Y por qué hasta aquí? Cuando un científico decía, esto llega hasta aquí, yo decía, ¿por qué paras ahí? Sigue buscando. Tiene que haber más respuestas. Pues un día llegaron las respuestas. No un día, han sido muchas respuestas y muchos días, pero hoy por hoy puedo decir que he creado una visión muy personal de cómo funciona la vida, de cómo funciona la enfermedad, de cómo nos da mensajes, de ahí pues, que creen los mensajes de tu cuerpo. No sé si lo habéis visto muchos anuncios. Pues fue un poco por entender que la vida nos da mensajes constantemente, y entendí que si averiguas el idioma en el que te habla, la vida se vuelve mucho más sencilla, es más fácil vivir. Simplemente yo descubrí que si yo escuchaba las señales que me daba la vida de una u otra forma, y decía, vale, lo he pillado, voy a hacerte caso, y escuchaba, mi vida se colocaba en su sitio y podía, de repente pues notaba que crecía, que se me quitaba un miedo, que me desbloqueaba, que atraía relaciones más armoniosas, que mi salud estaba mejor. Y cuando observas repetidamente resultados en ti, y también en otras personas de mi entorno que iban también beneficiándose de esa información, pues te das cuenta de que es un sistema que funciona, ¿vale? Lo que determina normalmente una ciencia es que tú puedas hacer una hipótesis o hagas unos experimentos y llegues a unas conclusiones repetibles en el tiempo y falsables. Es decir, que alguien pueda hacer un experimento que lo anule. Pues, si es que existe esa falsabilidad. Bueno, pues digamos que mi deseo más intenso en estos últimos años ha sido eso, crear un sistema que pueda compartir con otros para para solucionar, entender y transformar la enfermedad o el dolor en un mensaje que cambie tu vida, que te devuelva a quién eres, de verdad. Y digamos que he encontrado ese sistema, es un sistema que he ido creando paso a paso hasta que le he dado forma, y ahora mismo pues me dedico a ayudar a las personas precisamente a eso, a interpretar sus síntomas, sus enfermedades, y voy mucho más allá, ¿vale? Hay veces que incluso pues hablamos de qué hemos venido a hacer aquí, nuestro propósito en esta vida, y todo eso, bueno, pues se va sacando poco a poco pues a través de una serie de herramientas que vamos conociendo. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre el cáncer, y me gustaría saber si vosotros conocéis a alguien cercano o incluso vosotros que haya tenido algún cáncer o algo parecido. ¿Alguno de vosotros conoce a alguien que haya tenido...? ¿No? Muy bien, algunos de vosotros. Vale, es bastante habitual, ¿no? Casi todos hemos conocido a alguien o... no sé, de alguna forma nos ha llegado, ¿no? Esa información de, uy, ¿qué ha pasado, no? Y alguno ha escuchado alguna vez, porque sé que hay varias teorías al respecto, que eso sucede por algo muy concreto. ¿A alguien le suena esa idea? ¿Sí? ¿Alguna idea que hayáis recibido que podéis compartir conmigo?
Según un curso de milagros, es porque estás buscando fuera, porque lo estás buscando dentro de ti. Estás buscando fuera, muy bien. Y ese es lo que origina la sintomática de que tengas un cáncer. Perfecto. ¿Alguna más? Sí, yo también he leído también cosas referentes a eso, que hay gente que a lo mejor tiene cosas emocionales. Ajá. Y le ha sufrido un trauma, lo ha sacado a lo mejor el dolor y lo ha somatizado, yo creo. Ajá. Es lo que he leído muchas veces. Muy bien, perfecto. Bueno, pues sí, ¿alguna más? Bueno, si vas a lo físico, hay teorías muy interesantes que dicen que en realidad es resultado de la alimentación. Ajá, la parte de la oxidación, ¿no? Y los alimentos. Envenenando las células utilizan determinadas estrategias para librarse de toda esa porquería que echamos. Y luego también, según el libro de la enfermedad como un camino, lo que te está diciendo es que tus células es una metáfora de lo que tú haces, van por libre, crecen por libre, sin seguir el propósito general del cuerpo. Ajá. Y eso es una forma de hacerte ver qué es lo que estás haciendo tú con relación a todos los demás, ¿no? Como que a lo mejor estás tú ahí invadiendo los espacios de los demás o... Vas haciendo, o sea, con un propósito diferente del organismo general. Eso es lo que hacen las células con el cáncer. Entonces, quizá tú tienes que mirar a tu propósito y no estás siguiendo el del organismo para lo que estás creado, sino que estás a tu bola. Como demasiado egoísta, ¿no? Demasiado para uno mismo. Individualista. Ajá, individualista, muy bien. Bueno, pues hay muchas visiones, muchas formas de verlo. Cada uno pues tiene que encontrar la suya, la que le encaja. Ya digo, yo personalmente he encontrado la mía, es un poco de lo que voy a hablar hoy. Y en el curso que vamos a hacer el día 27, que va a ser todo un día entero, va a ser bastante potente porque vamos a ver muchas cosas. Voy a compartir ponencia con otro gran experto en el tema, que se llama David Serrato, no sé si habéis oído hablar de él. Es empezó siendo deportista de élites, profesor de educación física, sabe un montón de cosas. Y ahora ayuda a mucha gente a resolver pues, distintos tipos de cáncer desde que él fue capaz de solucionar uno que él tuvo, un cáncer del sistema linfático, utilizando pues, técnicas no tanto sí alternativas, pero sobre todo haciendo un proceso de cambio personal, ¿vale? Cada uno encuentra su manera de averiguar lo que le está diciendo la vida, ¿no? Y lo resuelve. Entonces vamos a intentar compartir con los que vayan, si vais pues con vosotros, pues lo que hemos aprendido de esos temas, lo que aprendió él a través de sus procesos, cómo ha ido ayudando a otras personas. Él sobre todo trabaja con la teoría de Hammer, no sé si habéis oído hablar de Rutger Hammer, es un médico alemán que en los años 80 pues, se le ocurrió, debido a que él sufrió un cáncer de testículos cuando murió su hijo por un disparo que le dieron, pues se le ocurrió una idea de por qué podía venir eso, ¿no? Y creó una teoría curiosa y observó que se repetía constantemente, que siempre que él descubrió que la causa de todo cáncer era un bloqueo emocional muy específico, muy concreto, ¿vale? Pérdida de hijos, en general los hombres, cáncer de testículos. Las madres suele ser más bien de pecho, ¿vale? Pero bueno, sin entrar en mucho detalle, él vio que se repetía constantemente. Siempre que una mujer tenía cáncer de pecho izquierdo, normalmente había perdido o había tenido miedo de perder a su hijo, por ejemplo. Entonces él creó una teoría, ahora te dejo, que fue pues comprobar si eso era reproducible, si era repetible, y de alguna forma, yo te digo, pues fue en los años 80, lleva, pues, no sé, ya 30 o 40 años, pues hablando de ese tema, ha hecho miles de casos y hay muchísima documentación al respecto de cómo ha trabajado él. Yo solo puedo decir en este momento que, aunque respeto mucho sus estudios y me parece un tío muy serio, sobre todo para una persona científica que busque respuestas científicas de cómo los procesos orgánicos funcionan y cómo realmente se crea el cáncer a partir de eso, digamos que yo trabajo con un sistema de creencias un poquito diferente, ¿vale? Es decir, que yo no suscribo todo lo que dice él, sino que, bueno, creo que es muy útil y muy válido, pero añadiendo un par de detalles importantes para mí. Entonces, bueno, yo aportaré esa parte, voy a hablar hoy un poco de ella, y en el taller pues daremos esa visión global para que la gente que vaya se lleve respuestas específicas de por qué te aparece un cáncer de pecho y sobre todo, bueno, de pecho o de ovarios o de lo que sea, y qué puedes hacer para solucionarlo, qué está en tu mano, y sobre todo desterrar algunos mitos que están muy extendidos en el ser humano, porque el ser humano establece muchas ideas que nos gusta teorizar y hacer hipótesis, lo hago yo mismo. O sea que, pues, desterrar algunos mitos que sigan manteniendo el miedo en el ser humano, porque yo personalmente pues prefiero quitarme el miedo, ¿no? Si alguno está conmigo, pues
yo os daré un par de pistas a las que yo he llegado para quitar ese miedo. El que prefiera seguir teniendo miedo, pues genial. Bueno, yo lo respeto enormemente. ¿Sí tenías un comentario? No, cuando estabas diciendo lo del cáncer de mama, ¿Sí? que en concreto decías que era por pérdida de hijos, y bueno, pues yo tengo una amiga que de mi edad, que tiene un cáncer de mama y ella quiere tener hijos. Yo nunca pensé que estuviera vinculado con eso, yo pensé que más bien estaría vinculado con circunstancias de, bueno, de una vida dura, de trabajo y estrés y un rollo, ¿no? Pero puede ser también por el hecho de que tú no hayas asumido tu maternidad o ya no hayas podido tener hijos porque no encuentras a tu pareja. Eso es, de hecho el pecho es la familia en general como símbolo y bueno, depende del lado en el que sea tiene símbolos específicos, depende del tipo de tumor pues es distinto y sobre todo lo importante es entender el proceso interior de la persona porque el mismo evento externo tú internamente te lo puedes tomar de muchas formas, entonces cómo la persona viva su sufrimiento va a afectar. Entonces, bueno, vamos a empezar, si quieres, un poco con esas bases, ¿no? Eso que nos va a llevar a comprender por qué aparece el cáncer, pero ni siquiera voy a empezar por el cáncer, ¿vale? Voy a hacer algo mucho más sencillo. Voy a hablar de por qué aparece la enfermedad en general, ¿vale? La enfermedad en general es simplemente un símbolo. Os voy a poner un ejemplo. Os voy a contar una especie de historia o algo así. Imaginaos que estáis, por ejemplo, en China. ¿Viajáis a China? Bueno, no lo sé. ¿China tiene mar? Bueno, pongamos que tiene mar, ¿vale? Y vais a una zona costera de China, ¿vale? Vosotros no sabéis chino, pero estáis ahí de turismo y os veis una zona, un pueblecito en el que solo hablan chino, ¿vale? Y vais por ahí y os apetece daros un bañito. Hace un día, hace solecito y os dirigís hacia al borde del pueblo por una calle muy larga que desemboca en la playa y de repente pues notáis que viene un chino y os coge del brazo y os empieza a hablar y no entendéis nada. Y dices tú, ¿qué habla este tío? Bueno, nada, oye, hasta luego. Y seguís. De repente, pues se os pone dos mujeres delante y te hacen, no sé qué. Y cuando tú vas a seguir, pues te cogen del brazo. Y como tú no entiendes nada, ¿no? Porque te molesta lo que están haciendo, pues sigues caminando y hasta te arañan ahí. Pensando, joder, qué tías, ya les vale, estas chinas. Tú sigues andando hacia la playa. Y ya cuando estás a punto de llegar, pues se te planta un tío así gigante delante y te dice, guacho, no sé qué. Y tú dices, pero ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué no me dejan darme mi baño en la playa? Al final consigues evadirte de ese hombre y cuando ya te vas a tirar a la playa se te tira un chino encima, te tira al suelo, empiezas a forcejear, empiezas a pegar, no sé qué, al final te acaba dejando inconsciente, ¿vale? Te despiertas en un hospital y resulta que tienes un médico que habla tu idioma. Te dice, hola, buenos días. No estoy todo magullado, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? No sé qué. Dices, oye, ¿qué me ha pasado? Dice, pues resulta que le han traído aquí. Dice, pero si es que estaba yo ahí, todo el mundo me estaba gritando, me hablaba fatal, me enseñaba los dientes, me pagaba ahí y yo no sabía qué hacer. ¿Y por qué me hicieron todo eso? Dice, pues resulta que el hombre que se tiró encima de usted le ha salvado la vida. Y dice, pero ¿cómo que me ha salvado la vida? No es posible, si se ha tirado encima de mí y me ha forcejeado conmigo, me ha pegado casi una paliza. Dice, pues le ha salvado la vida porque el mar al que usted estaba a punto de tirarse con el brazo magullado estaba infestado de tiburones. Y entonces pues todo el mundo le estaba diciendo que se parara, que dejara de ir para allá y hasta se lo intentaban hacer ver con gestos, pero no podía entenderlo y entonces pues tuvo que tirarlo al suelo. Bueno, pues esta es mi metáfora, ¿vale? El cáncer es como el chino más enfadado del mundo y el dolor de espalda es un chino un poco majo, ¿vale? Solo que no hemos aprendido su idioma, estamos escuchando al cuerpo pero no hablamos su idioma, entonces no entendemos lo que nos está diciendo. Te está diciendo a veces que avances, a veces que pares, a veces que hables, a veces que te calles, a veces que ames, a veces que pongas límites. Te está diciendo un montón de cosas, pero habla en un idioma que no entendemos, que nadie nos ha enseñado. Mi misión aquí y ahora es enseñar ese idioma. Yo he venido como intérprete y traductor del cuerpo, ¿vale? Estoy aprendiendo cuerpo español, español cuerpo, soy capaz de traducirlo a inglés, de tal forma que si te empieza a hablar, pues yo te diga, te está diciendo esto, es por aquí. ¿Vale? Entonces en cuanto sabes exactamente lo que te está diciendo, ya está, dices, vale, que es que hay tiburones, ok, vale, no voy para allá. Sí. Y la menstruación te produce muchísimo dolor físico y es algo
femenino y... Muy buena pregunta. ¿Tú conoces a alguna mujer que no le produzca mucho dolor físico? Sí. Bueno, eso me dicen, no sé, yo sé lo que me produce a mí, yo no Perfecto. sé lo que me produce a otras. Yo sé que a mí me jode. Vale, pero sabemos que hay personas que sí les pasa y personas que no, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo sí que te digo el significado del símbolo, ¿vale? Sí, es para que te dé que pensar. No es de los más fáciles ni de entender ni de asimilar, pero bueno, suelen preguntarme en los talleres, así que yo sigo compartiéndolo. Supongo que irá sirviendo. A ver, ¿cómo explicarte esto? El dolor menstrual, pensad que es una cosa cíclica que sucede a la mujer pues todos los meses cuando está a punto de tener o de potencialmente tener un bebé, crear vida, su poder creativo, y de alguna forma pues le hace sufrir pues con cierta frecuencia, ¿no? Normalmente el significado de ese tipo de dolor es que la mujer siente un cierto rechazo hacia su parte femenina, pero no en el sentido de que no aprecie su parte femenina, sino de que cree que ciertos aspectos de ser mujer no son demasiado agradables o favorecedores, como que tiene ciertas cosas a las que está obligada, como tener la menstruación o ciertas tareas, y suele guardar un cierto resentimiento hacia los hombres o hacia una parte de lo masculino porque piensa que tienen ciertas ventajas, ¿vale? La persona que tiene ese dolor suele pensar, y lo he comprobado repetidas veces en muchas personas, que hay una pequeña creencia en esa mujer, puede que no sea total, ni general, ni en todos los sentidos, pero como una creencia inconsciente de que los hombres tienen ciertas ventajas y eso le hace sentir una cierta ira, y al mismo tiempo de que la mujer tiene desventajas. Entonces, de alguna forma, rechaza esa parte de la feminidad, ¿vale? Entonces esa persona normalmente tiene que darse cuenta de que ser hombre también tiene desventajas, como por ejemplo, suelo poner el ejemplo de que nosotros cuando estamos en el útero materno recibimos una lluvia de testosterona que destruye parte de nuestro cerebro, a los hombres, sí. Y eso nos hace que perdamos ciertas capacidades emocionales, ¿vale? No somos capaces. Una niña nace y sabe lo que siente todo el mundo. Un niño es como, déjame con mi juguete, ¿vale? No, se quita una parte de nuestras emociones, lo cual nos habilita para otras cosas. Por ejemplo, solemos tener mayor visión espacial tridimensional, pero oye, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Saber lo que sienten las personas a veces es muy útil, y la mayoría de los hombres no lo saben. Así que no penséis que es tan horrible ser mujer en algunos sentidos, ¿vale? Si tienes ese problema, pues habría que ver cuándo empezó, qué creencias están ahí, y seguir un poco el proceso que he creado, que son 5 pasos. Para encontrar la causa, ¿vale? Yo lo he probado con varias personas a mi alrededor, algunas de mis familiares. Una de mis hermanas que ha tenido fuertes dolores, le costaba porque me tiré años diciendo lo que significaba y ella se puso muy, no, porque ya pienso así. Y finalmente, años más tarde, escuchó lo que... porque en un día se puso muy claramente la situación con su pareja y sus creencias y tal. Y ayudándola en ese proceso, entendió de verdad cuál era ese rechazo que sentía hacia sí misma y hacia los hombres. Y cuando cambió su forma de pensar, porque le dije una serie de frases que podía decirse para cambiar su forma de pensar, el dolor desapareció. Y se flipó, porque en toda su vida había sufrido unos dolores horribles. Y bueno, pues varias personas ya lo han probado. Yo sé que es así, que es posible, que simplemente cada uno tiene que encontrar su mensaje concreto, porque no siempre vale un mensaje general, pero es simplemente un ejemplo para que veáis que cualquier enfermedad es simplemente una señal, es una luz de aviso, como si vais en el coche y se os enciende la luz de motor quemándose y vosotros decís, esta luz no me gusta, y rompes la bombilla, ¿no? Pues el motor va a seguir quemándose. Una preguntilla. Sí. Entonces, ¿cómo explicarías que los niños generalmente no tienen enfermedades? Es en el segundo ciclo de la vida cuando aparecen todas. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Que los mensajes se agolpan al final? ¿No hay nada que decir a una persona joven? Sí, ya sabéis que hay niños que nacen con enfermedades incluso muy graves. Sí, pues no es lo normal. No es lo normal porque... ¿qué pasa? Bueno, aquí voy a entrar ya en mi sistema de creencias, ¿vale? ¿Lo podéis compartir o no? Con todo el respeto, yo voy a compartir el mío. Digamos que yo, según lo veo, cuando nacemos venimos con un plan, ¿vale? Decidimos hacer una serie de cosas y venimos nos ponemos un cuerpo físico nuevecito, un traje súper chulo, un cuerpo mental nuevecito, vacío y limpito de creencias, un cuerpo emocional limpito y nuevecito, pero un cierto bagaje de nuestras vidas anteriores, ¿vale? Y en el momento en el que nacemos, pues normalmente
no tenemos información de nuestro entorno, entonces lo que hacemos es absorber información, absorber eventos, sucesos, cosas que nos preocupan, cosas que nos importan, y vamos tomando decisiones sobre qué es bueno, qué es malo, qué está bien, qué no, qué debo acercarme, qué debo alejarme. Y a través de ese proceso, esas decisiones acaban pues por crear patrones de conducta en nosotros, creencias del tipo, pues debo portarme siempre bien, por ejemplo, porque nos lo han dicho todos los días, debes portarte siempre bien, debes ser bueno, eres malo. Pues tú dices, soy malo, debo ser bueno. Entonces llega un día que tú quieres hacer algo con libertad y no lo haces porque tienes una voz en tu cabeza que dice, no, eso no es de personas buenas, no lo hagas. Pero tu alma está deseando que lo hagas, está diciendo, sí, vete ahí y habla con esa persona, no sé qué. Entonces, como tú dices que crees que eso no es correcto, pues bloqueas ese impulso. Esa creencia te está perjudicando. Entonces, en ese momento, cuando llevas mucho tiempo y tu energía física se consume, aparece en ese momento el mensaje, el síntoma, la enfermedad. Es cuando el cuerpo ha vencido ya la energía que tenía para sostener una creencia perjudicial y ya no puede más, como ya está, ya basta, para ya de creer eso. No puedo más, ¿vale? Entonces sería un poco lo que, desde mi punto de vista, explica un poco la variabilidad del momento. Es que para mí la pregunta sería al revés, es porque hay niños que tienen cáncer, si son seres inocentes y acaban de... Eso es. A un nivel de creencias todavía no tienen creencias adquiridas del entorno, pero sí que vienen con creencias anteriores, ¿vale? Es decir, ellos... Hay niños, por ejemplo, que vienen de planos muy elevados, que son de seres de amor incondicional. Hay muchos niveles, ¿vale?, de evolución en el universo. El amor incondicional es uno de los más elevados. Es una dimensión en la que están seres que son capaces de ver el amor en todo lo que existe, en todo, hasta lo más negligente e inconsciente del universo. Pues si un ser de tanto amor viene a este lugar, es posible que decida ayudar a otros seres a aprender el amor a base de sufrir determinados dolores o rechazos para que vean otros seres cómo se puede. En plan, mira, yo te muestro que aunque estoy siendo rechazado, ignorado o despreciado, se puede aprender a amar. Miradme, soy feliz. ¿Vale? Entonces hay niños que realmente vienen a dar una lección de amor, pero hay tantas combinaciones que no sabría decirte. Creo que es muy complejo. No es fácil, pero bueno, con cada persona seguro que cada uno puede encontrar una respuesta al respecto. Veo que estáis muy participativos, me gusta. Hoy es día de resolver dudas, ¿eh? Y si os quedáis con alguna, que hoy no va a ser tampoco tan largo, pues ya digo, el 27 vamos a hacer el taller sobre el cáncer, va a ser todo el día, vamos a ver un montón de tipos de cáncer y sus causas precisas, que hemos visto, pues lo de la menstruación, o algún ejemplo más que os pondré ahora. Pues vamos a ver causas de tipos de cánceres muy concretos para que veáis que cualquiera de ellos os va a dar un mensaje. Y si sois capaces de averiguar cuál es, vais a poder superarlo. Es así de simple, ¿vale? Muchas personas, lo que sucede cuando decís, ¿y por qué la gente se muere? Si ha luchado. Pues yo digo, de ahí el problema. Las personas se toman la enfermedad como una lucha. Parece que el cuerpo está mal, está estropeado, está mal diseñado. Alguien ha diseñado un coche y ha inventado el maldito oxígeno que nos destruye y nos oxida y nos hace que el coche vaya degenerándose y de vez en cuando hay que llevarlo al mecánico, ¿no? Bueno, pues yo me gustaría apostar por una creencia diferente. El cuerpo no es un coche, no hay que llevarlo al mecánico y simplemente de vez en cuando no escuchamos su maravilloso lenguaje y nos pega un empujón, ¿vale? Un tirón o un arañazo y nos hace despertar. Pero en el momento que le escuchas, el cuerpo se regenera instantáneamente, solo, siempre, sin duda. Lo he observado ya en tantos casos. Yo os digo que me paso 24 horas al día chequeando todos mis síntomas. No tengo muchos, por suerte, porque cuanto más los escucho más desaparecen, pero de vez en cuando pues voy por ahí y de repente me duele la espalda, parte derecha, en la zona dorsal. Yo sé que eso significa que me estoy responsabilizando de la felicidad de alguien, que tengo una creencia que me dice debes hacer algo por cierta persona, por ciertas personas, por una clase de obligación, pero no lo estás haciendo por gusto o te estás sintiendo obligado de alguna forma. En ese momento yo paro y como ese pensamiento era inconsciente y no me he dado ni cuenta, porque la mayoría de los pensamientos que causan enfermedades y síntomas son inconscientes, yo me tengo que parar y decir, vale, ¿qué estaba pensando hace 5 minutos? Pues yo me di cuenta cuando han pasado pocos minutos. Vale, es verdad, estaba pensando en que esta persona que me importa de mi trabajo, lado derecho, eso lo iremos viendo también en el taller,
pues que a lo mejor se va a sentir mal si hago esto y que debería hacer esta cosa. Y esa frase, debería hacer esta cosa por ella, es la obligación, la frase mental que me está perjudicando. Y mi espalda me avisa, me dice, que no deberías hacer nada. Hazlo si quieres, si un día te apetece hacerlo, hazlo, pues así, en plan, toma, te lo doy. Pero si ahora mismo no te apetece, pues no hace falta, no lo hagas. Y mi espalda es lo que me decía, y en ese momento me digo yo, vale, bueno, pues nada, pues la dejo a esta persona libre, que cometa sus errores, que haga lo que quiera, y yo no me responsabilizo de ella, la dejo libre. En ese momento el dolor hace y se va. Así, instantáneamente. Es muy sencillo, ¿vale? En cuanto entiendes el proceso de liberación de síntomas es muy sencillo y muy reproducible. Solo tenéis que poner en práctica el experimento. Yo os digo que cuando sepáis lo que significa un síntoma, encontráis qué evento de vuestra vida lo ha causado. Encontráis la creencia que os estáis repitiendo y que os está haciendo daño. Sacáis el mensaje que os está dando y os lo repetís una y otra vez hasta que cambiéis de forma de pensar y el síntoma sistemáticamente desaparece, siempre. ¿Sí? Pero en ese sentido, o sea, lo difícil, ¿no? Es el encontrar, darle sentido a ese dolor, a ese... Exacto. Eso, ¿Cómo se hace? Sería la pregunta. parece... ¿Magia? Pues no es magia. Como dirían algunos, ¿es ciencia? No. Es un proceso, ¿vale? Se puede averiguar. Yo, una de las cosas que suelo recomendar, este libro, por ejemplo, lo recomiendo mucho mientras hago el mío, porque estoy haciendo mi propio libro sobre significados, usando la técnica que yo utilizo, pero hasta que lo tenga, que todavía no está, pues recomiendo este, que es de los que más me gustan, ¿vale? Se llama Obedece a tu cuerpo, es de Liz Bourbeau, que es una autora canadiense, que ya está, la mujer mayor, pero está estupenda, y da cursos por todo el mundo, y hace talleres espectaculares sobre este tema, sabe la PIA, sabe de morfología del cuerpo, de cómo las heridas que vivimos en la infancia nos afectan a nuestro cuerpo y a nuestras distintas enfermedades. Y este libro pues es como un diccionario de significados, ¿vale? Aquí vais a encontrar un montón de significados, vais a saber qué significa cuando os duele la rodilla, cuando os duele el culo, cuando os duele la espalda, si os inflama la garganta, ¿vale? Y vais a encontrar significados y mensajes importantes de vuestro cuerpo. Yo digamos que lo que hice cuando descubrí esto fue, dije, esto tengo que compartirlo con el mundo, ¿no? Porque investigué a otros autores, pues eso, a Hammer, al de La enfermedad como camino, a los dos alemanes estos, a Rick Rolf, hay un montón de autores que hablan ya de esto, ¿no? Louise Hay desde hace un montón, ¿no? Todo lo que es trabajo interior. Pero vi que había ciertas informaciones que me parecían más válidas y otras que no. Es como si mi ser supiera distinguir eso muy bien, como si algo en mí supiera qué significa cada enfermedad. Incluso oigo algo así y digo, no, esto no me cuadra, como que no... Entonces, lo que hice fue intentar compartirlo con otras personas y la gente me decía, oye, me duele esto, ¿qué significa? Y yo le decía, toma, coge un libro, léetelo. Y me decían, sí, vale, aquí dice esto, no se puede ser, ¿pero qué hago? Y yo, ¿cómo que qué haces? Pues lo pone ahí, está muy claro. Mira, por ejemplo, pues, aquí dice, no sé, vamos a ver una así que os pueda... Ah, mira, esta es muy buena. El estornudo, ¿vale? ¿Qué hago si estornudo? Bueno, pues te os voy a leer un trocito, ¿vale? Pequeño fragmento, es muy típico. Me gusta mucho, que suelen aparecer algunos en los talleres y el significado es muy interesante. Dice, debido a que la función del estornudo es expulsar algo de las mucosas nasales, la persona que estornuda muy seguido o de manera repetida se siente molesta o contrariada por alguien o por una situación de la que le gustaría deshacerse. Puede ser consciente o no de dichas emociones. Es decir, que el estornudo suele significar que criticamos algo que no nos gusta fuera de nosotros. Yo no estornudo y yo critico. Claro. Estornudo y critico. Perfecto. ¿Por qué? Porque la crítica es inconsciente. Es como si tú estás aquí y de repente ves algo que no te gusta y dices, pero no lo dices, te lo callas. En ese momento estornudas, ¿vale? La persona que lo expresa, la persona que acepta su parte crítica, normalmente no va a estornudar. Probablemente si tu corazón quiere que seas menos crítico, probablemente te afecta el sistema digestivo, ¿vale? Pero eso ya, el síntoma te da pistas muy concretas. Yo, por ejemplo, no suelo tratar de adivinar lo que le pasa a alguien por su forma de ser. Yo simplemente leo lo que le pasa. Si te pasa un síntoma, siempre te va a dar el mismo mensaje, ¿vale? Las rodillas simbolizan que somos inflexibles en nuestra forma de avanzar hacia el futuro. No queremos escuchar a lo mejor consejos de los demás o que no queremos doblegarnos ante las ideas de otras personas.
¿vale? Cada parte del cuerpo es muy diferente y tiene un mensaje muy diferente. No hay un mensaje general. A mí me encanta cuando la gente me dice, sí, me pasa esto, pero es por estrés. El estrés parece que es la gran palabra de comodín que todo el mundo es capaz de utilizar. Esto es por estrés. Vale, sí, es por estrés, pero ¿qué tipo de estrés? No es lo mismo, pues eso, un estrés por ser demasiado inflexible y no querer escuchar, que un estrés por a lo mejor ser intolerante con lo que piensan otras personas. O un estrés porque no quieres ver una situación que te molesta. Es estrés, pero no tiene nada que ver una con la otra, ¿vale? Y cada parte de tu cuerpo pues te va a dar un mensaje muy específico, ¿sí? No, que lo del lado derecho y el lado izquierdo que está relacionado con tu padre, con tu madre, ¿estás de acuerdo en eso? Bueno, yo tengo mi propia percepción en la que tras muchos experimentos conmigo mismo y con otros cientos de personas he comprobado que a pesar de lo que dice la teoría, por ejemplo, de Hammer o de Corbera sobre si eres diestro, zurdo y que es distinto y que cambia, yo si algo he observado es que independientemente de si eres zurdo o diestro, si eres hombre o mujer, siempre que tienes un síntoma en tu lado derecho va a estar relacionado con temática de orden material, dinero, trabajo, posesiones, tu casa o personas, pero que no tienen mucha conexión emocional, que el vínculo emocional no es muy fuerte, personas lejanas, quizá amistades lejanas o compañeros, etc. Pero va a ser una situación de orden más físico, porque el lado derecho del cuerpo está conectado con el izquierdo del cerebro, que es el masculino, el racional, el activo, todo el que separa. En cambio, el lado izquierdo del cuerpo, que está conectado con el derecho del cerebro, que es el femenino y emocional, suelen ser siempre conflictos de temática familiar, sentimental, emocional, etc. Y es sistemático, siempre sucede así. Y lo observo en todas las personas. Así que por ahora, y hasta que no vea algo que diga lo contrario, defiendo esa postura. Simplemente. Ahora mismo os puedo decir que hago como visión rápida. Cuando algo me duele, digo, lado derecho, trabajo, o algo así. O lado izquierdo, pareja. Puede ser la madre también. Pero, por ejemplo, el padre no siempre es el lado derecho, a pesar de que es el masculino. El padre, si tú le tienes como un vínculo familiar fuerte, puede ser el lado izquierdo. ¿Vale? Si para ti es una persona muy cercana, puede afectarte al lado izquierdo. Entonces, pues depende de dónde aparezca el síntoma, te va a dar más pistas. Eso lo veremos también en el taller. Aparte de cómo influye el lado derecho, el lado izquierdo, unas ciertas secuencias que os van a dar más pistas. Y luego, pues concretamente, veremos detalles de distintos cánceres. Yo digo que cáncer no sé si está bien utilizado, porque yo creo que si pones cáncer y yo tendría cáncer, te llamaría a ti y yo creo que se agolparía a mucha gente de fuera. Quiero decir que la palabra cáncer, hay mucha gente que puede pasar el cáncer unas 6 veces en su vida y no se ha enterado. Eso es. Quiero decir que muchas veces el doctor dice, tienes este cáncer, ya se está activando algo. Eso es. Por lo tanto, muchas veces digo, si yo ahora puedo tener cáncer y no me lo han dicho que tengo cáncer, digo, o sea, esa palabra debería llamarse otra cosa en estos temas. Hombre, hoy en día, con lo estigmatizada que está, estoy bastante de acuerdo, pero lo que yo voy a hacer, en lugar de eso, para no cambiar el nombre, lo que voy a hacer es dar talleres para decirle a la gente, tranquila, no pasa nada. Cáncer es una enfermedad más. ¿Vale? Igual que la espalda es una enfermedad, un dolor, igual que las anginas es un dolor, pues el cáncer es un dolor que grita más. Y grita, es verdad. De hecho, está relacionado con con heridas muy graves, vividas normalmente en la infancia y en aislamiento, es decir, que no has podido expresarte. Y cuando tú tienes una pena muy honda en tu ser, tu cuerpo la materializa en forma de una masa. Puede ser de grasa, cuando es un lipoma, puede ser de tejido muscular, de tejido de la parte que sea, y simplemente es una pelotita que refleja esa pena que tú no quieres ver, que te la has guardado y estás ahí con tu pena, de que nadie la vea, tú pones buena cara, sonríes, todo está bien, foto, pero no te permites sacar ese dolor y decir, joder, que yo he sufrido un montón y cuando era pequeño me abandonaron mis padres y no se lo he dicho a nadie y sufro y quiero llorar y patalear. Como no haces eso, tu cuerpo te va a hacer que aparezca una bola para que veas ese dolor. Es como así de simple. Solo que va a empezar a presionar otros órganos y te va a doler. Pero porque tiene que llamar tu atención. Es como, oye, que resuelvas esta pena que te la tienes guardada desde hace 1000 años y hasta que no la liberes no puedes seguir. Puedes seguir con tu aprendizaje, con tu vida, no puedes crecer en el amor. Entonces, pues vamos a ver qué es cada síntoma concreto del cáncer. Vamos a ver qué sucede, qué significa cuando aparece en el pecho, qué significa cuando aparece pues, en el útero, qué significa cuando aparece
en la próstata, por ejemplo, pues cada cáncer va a tener un mensaje muy diferente, ¿sí? Vale, bueno, pues vamos a... Antes de continuar, os voy a pasar un momentito con Covadonga, que va a salir aquí a contaros un poco, pues, también lo que hacen por aquí. Ella también, aparte de encargada de este centro, pues, hace que hacen aquí bastantes terapias. Va a ofrecer aquí una oferta muy especial para vosotros, ¿vale? Los que habéis venido a esta charla, para el taller del día 27. Así que, bueno, pues la dejo un momentito. Una pregunta, es que hay, a pesar de la alimentación que estamos del mundo que vivimos, hay muchas teorías, pero sí se sigue muriendo la gente de cáncer, ahora hay mucho ictus y de SIDA y muchas cosas más, y las teorías pues parece que se derrumban. Es que también hay una teoría espiritual bastante acallada, pero que es cierto, ¿no? O supuestamente es cierta, aunque es cierto en esta vida no hay nada seguro. Es, por ejemplo, cáncer de mama y útero, que está aumentando muchísimo, y es debido a que está faltando las leyes de Dios, sobre todo el aborto, y eso está generando en muchas mujeres como una especie de... Porque al fin y al cabo no deja de ser una asesina. Bueno, tampoco quiero desviar, también se interprete como que quiero ya dar doctrina, pero que se está interpretando como evidentemente de que al morir muchos, bueno, pues desgraciadamente como está muriendo en el feto materno, está convirtiendo en una tumba, y que eso está creando como una vibración, como todo es vibración en la humanidad, sobre todo en las personas, y está creando como algo ahí muy negativo que se está generando en ese aspecto. Vale, pues si quieres ahora lo comentamos. Nunca, no se habla, pero ahora se está hablando en ciertos círculos, lo que pasa es que no se dice, no se acalla, pero que está existiendo. ¿Te parece bien? Ahora lo comentamos vale, después de esta pequeña breve, ¿vale? Ahora lo comentamos. ¿Vale? A ver, es que yo me siento me da un poco de vergüenza salir a hablar de esto después de tanta sabiduría, porque me ha hecho algo mucho más mundano y material. Nada, tú comenta. Bueno, pues teníamos pensado que lo contara, y bueno, pues nosotros aquí tenemos cuevas de sal, porque bueno, habéis visto el letrero Salterapia y supongo que os preguntaréis de qué va esto, ¿no? Entonces, las cuevas de sal, surgieron, un poco el tema surgió porque los mineros que trabajaban en las minas de sal en los países eslavos, que son muy populares, en Polonia y en Rusia, se vio que esa gente estaba muy sana del aparato respiratorio. Cuando el resto de la población tenía tuberculosis, tenía epidemias, ellos eran inmunes, y bueno, pues se tiró del hilo, se investigó y se vio que era una terapia efectiva en alergias, rinitis y todo tipo de problemas de respirar y de la piel, acné, psoriasis, y bueno, es a nivel de síntomas, evidentemente. O sea, Manuel trata la causa, que será una causa emocional, vete a saber, pero sí que puede aliviar mucho la sintomática y puede mejorar la calidad de vida en ese tipo de pacientes. Y bueno, pues la oferta que comentaba, nosotros normalmente en la sesión de cuevas de sal, 45 minutos, lo cobramos a 30 euros, que equivale como a estar 3 días sal en común, mar. sal común, ¿no? Está todo cubierto sal común, digo que sal común. No, es como la sal del Himalaya. Claro, es diferente. Sal común, sal del Himalaya es marina, igual tiene diferente compuesto. O sea, bueno, como ahora minerarlo, luego... Es como la del Himalaya, pero en realidad viene de Polonia, de las minas de sal de Polonia. Luego te la enseño, o sea, son cristales de sal muy bonitos, no sé exactamente... Estamos, yo creo que variará la sal común de mina a la sal marina del Himalaya, que es más de otro componente. Bueno. No sé, sé que 45 minutos de sal equivalen a 3 días al borde del mar, en cuanto a efectos de respiración, iones negativos y tal. Sí. Y entonces nada, simplemente deciros que normalmente vale 30 euros, y para la gente, yo como para promocionarlas y darlas a conocer, lo dejo a 15 a la gente que venís aquí, si lo compráis después de... Y también, como el taller luego va a tener lugar en el ecocentro, hay un precio especial para la gente que viene aquí a Salterapia, que les baja el taller de precio respecto al ecocentro también si nos compráis las entradas a nosotros, en vez de comprarlas directamente en el ecocentro, ¿vale? Que el taller tiene el precio de mercado de, ¿cuánto es? Que no me acuerdo de memoria. 89. De 89 y os queda 69, ¿no? ¿Correcto? ¿Cómo es? O sea, el taller en el ecocentro... ¿Tienes que pasar por algún sitio, algún circuito? Pues al principio hablamos de poner un código promocional que fuera sal, que hay un link que os lo puedo enviar si os lo queréis pensar, que con ese código os queda 69. Pero más fácil, si me queréis comprar la entrada a mí, ahora de la que salís, para el taller de Manuel del Ecocentro del día 27, os queda 69. Un poco el acuerdo para la promoción a la que... ¿Vale? Y ya os dejo otra vez con la sabiduría, que en un momento anuncio de la tele, ya... Bueno, pues... podéis luego echar un vistazo si queréis a las habitaciones que tienen, las cuevas. Se pueden ver las cuevas. Se pueden ver. Y bueno, pues lo dicho, sí, cada uno tiene que sentir, ¿no? Ahí lo que le puede cambiar. Y sobre todo eso, pues que ella tiene un código de descuento especial, ¿vale? Para los que queráis o realmente conozcáis a alguien que necesite saber más sobre el cáncer, saber más del porqué, saber más
más información sobre todo qué es y qué no es, ¿vale? Yo sé, es verdad que hay muchas teorías, pero bueno, pues cada uno tiene que ir encontrando la suya, algo que le llamen. Al final te llaman pues las personas, la forma de expresarse, ¿no? Cómo se dicen las cosas, y simplemente nosotros, David Serrato y yo, vamos a tratar de haceros llegar información nueva, formas, visiones diferentes, y que os llevéis un cambio de paradigma bastante importante que se necesita hoy en día, porque necesitamos dejar de tener miedo, ¿vale? Entonces, si queréis, pues ya digo, luego podéis hablar con ella, que os va a echar una mano para que podáis acceder más fácilmente. No tener miedo es, pues yo he leído esos libros de Enfermedad como Camino y otros, que son justamente lo que estás diciendo, y yo al leerlo, pues digo, bueno, reconozco un problema de salud, pero de ahí no pasa. ¿Qué hago, no? Quiero decir, no, lo comprendo y va, puede ser, vale, es así, pero ¿Y ahora qué? se queda, el problema se queda igual. Eso es. Pues ¿qué pasa? Eso es lo que me pregunto ahora. Ahora seguimos con lo tuyo, ¿vale? De lo que se trata y de lo que vamos a hablar en el taller es exactamente qué debes hacer en ese momento. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué está en tu mano hacer de verdad? Y no solo rezar, ni confiar, ni verte pelis de risa, que todo eso está muy bien, ¿vale? Quien lo quiera hacer, genial. Hay miles de formas de sanarse y de encontrar caminos. Nosotros vamos a hablar de técnicas muy específicas, de formas muy concretas, y mi sistema, el sistema que yo he creado, para que os hagáis una idea, lo desarrollaremos el día del taller, se llama ATS, Acción Transformadora desde el Síntoma, ¿vale? Es un sistema en 5 pasos con el que a partir de un síntoma o enfermedad o conjunto de síntomas que representan una enfermedad, llegas al mensaje exacto que te está dando tu cuerpo, a la creencia que te está bloqueando, y haces lo que tienes que hacer. Pasas a la acción, que es lo que tú preguntabas. ¿Qué hago? Pues haces una serie de cosas muy específicas, muy concretas, porque si no las haces, como tú dices, nada cambia. No vale solo saber, no te vale solo saber la causa, está muy bien. A mí me encanta, sé que es por esto, es verdad, ¿y ahora qué? No, pues ahora esto. Ahora yo tengo una metodología que te lleva a saber qué es lo que puedes hacer verdaderamente para solucionar ese síntoma. Porque el síntoma simplemente está ahí hablándote, sacudiéndote o gritándote para que le escuches, diciendo, oye, escúchame, que me escuches, que me escuches. Y llega un momento que si no escuchas, pues el cuerpo decide pues, irse, porque, más bien el alma es la que decide irse, porque prefiere transmutar ese dolor de otra forma. Le dice, mira, no lo puedes transmutar con tu mente consciente, no eres capaz de asimilar este dolor, no eres capaz de llorar ni de hablar con las personas porque tu miedo es atroz a la vida y prefieres irte, pues no pasa nada. Te vas, lo transmutas de otra forma. O drogarse o beber alcohol. Claro, hay personas que pueden evadirse de muchas formas, hay muchas formas de evadirse del dolor. Pero muchas personas hemos venido a liberar dolor aquí, con lo cual hay veces que hay que escuchar y saber cuál es ese dolor, cómo lo sacas y cómo lo liberas. Y eso es con lo que yo trabajo, ¿vale? Con lo que yo trabajo día a día con muchas personas, es encontrando su dolor exactamente. ¿Qué es lo que les está bloqueando? ¿Qué es lo que llevan toda la vida sin hacer? Hace poco con una persona pues tenía un síntoma que le estaba diciendo que llevaba toda la vida queriendo, literalmente con estas palabras, mandar a la mierda a su familia, ¿vale? Quería hacer eso, pero se lo impedía, porque tenía una creencia muy fuerte de que eso estaba mal. Y yo cuando escucho sus síntomas y me dice, me pasa esto, y empiezo a conocer información, vale, te pasa esto, entonces le digo, vale, significa esto, le hago un par de miles de preguntas y cuando terminamos le digo, vale, te hago la traducción, tu cuerpo te está diciendo que mandes a la mierda a tu familia. Es su caso, hay otros casos que no será ese el mensaje, pero su mensaje era muy claro, era, tú necesitas permitirte eso, permitirte enseñar los dientes, ¿vale? Era su metáfora, su caso porque perdía dientes y una serie de cosas. Entonces, esa persona necesitaba ir a su familia y decirle, mira, me tenéis harta, adiós, hasta luego Lucas, ¿vale? Requiere una acción muy específica, no vale quedarte en el porqué, tienes que hacer algo, tienes que decir, vale, me voy a permitir alejarme de mi familia y sentirme bien conmigo misma, y quererme, y apreciarme, y voy a ir a hablar con ellos y decirle cuando me digan, oye, no sé qué, no me cuentes tu vida, adiós.
¿vale? Hay cosas muy exactas y muy precisas que te está diciendo tu cuerpo y tienes que averiguarlo con total precisión, ¿vale? No vale que te digas, quiero ser feliz, soy muy feliz, soy feliz con mi cáncer, vale, guay, mentira, no te lo crees ni tú, pero no, tienes que ir directo a la causa, tienes que saber dónde ha aparecido, por qué te ha aparecido en el pie y no en el pulmón, por qué te ha aparecido en el pulmón y no en el pecho, porque cada lugar te va a dar una pista de dónde está el problema. Y eso es lo que vamos a ver en este taller, ¿vale? En el taller vamos a ver dónde está la causa, de dónde viene el problema, qué significa cada parte del cuerpo y sobre todo vamos a ver un poco esa causa más espiritual, dónde viene esa información que nos guía y que nos avisa y con la que trabajo yo mucho. De hecho, casi siempre que hago una sesión de ATS a una persona suele hacerse también una sesión de Cábala, que es una técnica que utilizo para descifrar el plan de alma que tiene la persona al venir, ¿vale? Y los aprendizajes que tiene, qué aprendizajes sobre el amor, sobre la autoestima, sobre la tolerancia, las relaciones, y que te da una visión muy general, pero muy, o sea, general de tu vida, pero muy concreta en los aspectos de los que habla, y que es impresionante cómo sitúa a la gente en su contexto, cómo las personas se llevan respuestas específicas y descubren que además los síntomas le están diciendo cosas concretas de su plan general, ¿vale? Tu plan general es aprender una serie de cosas, tu síntoma de pierna izquierda te está diciendo que eso te lo tienes que trabajar más. Que en este momento ese conflicto con tu pareja te está haciendo polvo, que tienes que hacer algo para solucionarlo. ¿Vale? Entonces, ese es un poco el proceso. Ahora, sí. Has dicho que sí, que la gente, que mucha gente, evidentemente, nadie quiere estar enfermo, pero hay mucha gente que en su consciente sí quiere estar enfermo, porque saca beneficio, saca rédito. Siempre hay a nivel laboral, a nivel familiar, te sí. llaman la atención, Claro. Te permite incluso parar tu vida, estar muy estresado. Pues, Eso es. O sea que muchas veces la enfermedad no solamente en un camino, sino que encima... Tiene sus beneficios. Es verdad que hay gente que lo elige, aunque sea inconscientemente, pero quizá porque no sabe una salida mejor, no sabe qué hacer y su cuerpo pues lo que hace es petar. Y dice, mira, por lo menos vete a casa a descansar, porque es lo único que ahora mismo se te ocurre hacer. Si te paralizo, seguro que te quedas en casa, ¿vale? Pero es curioso porque el cuerpo no suele decirte lo que tienes que hacer, ¿vale? El cuerpo, una de las cosas que enseñaremos también en el taller, es que el cuerpo no te obliga a hacer nada, no es un ser castigador, no es una especie de juez que está juzgando si haces las cosas bien o mal, sino que tu cuerpo lo único que te está haciendo es ver lo que tú tienes en tu mente, ¿vale? Si tú dices, tú imagínate que quieres crear una empresa, un nuevo negocio súper moderno de, yo qué sé, ropa ecológica para niños, yo qué sé, por ejemplo, ¿vale? Y de repente tú estás ahí a punto de crearlo y dices, no, porque va a salir mal, no, porque no soy capaz, en realidad no soy una persona muy creativa, no hago las cosas muy bien, mira, mejor lo dejo y sigo con mi trabajo de funcionaria. Y de repente, pues, al cabo de unas semanas de pensar así, notas que se te empiezan a paralizar las piernas y te duelen las rodillas, ¿no? Y dices, ¿por qué? Bueno, pues tu cuerpo solo está manifestando físicamente los pensamientos que están en tu mente. Tu mente tiene pensamientos de no puedo, me paro, no puedo avanzar, y dices, pues mira, no puedes avanzar. Eso es lo que estás pensando. Pero no te está diciendo que te pares, que es lo que parecería más lógico. Que dices, si me duelen las piernas, eso es que me está diciendo que me pare. Al contrario, lo que te está diciendo es que tú deseas avanzar con mucha fuerza hacia lo que deseas, hacia lo que son tus metas y tus objetivos, y te estás frenando por una creencia. Y en ese momento, yo digo, hablaremos de por qué nuestro cuerpo nos dice eso, por qué no es arbitrario, ¿no? Porque podría valernos igual que darnos paros y no hacer nuestro proyecto que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué realmente es más importante para nosotros crear esa tienda que no hacerlo? Bueno, pues ahí lo veremos, veremos más cosas. No sé si la pregunta que tenías tú antes lo podía aclarar un poquito, si me puedes recordar un poco cuál era la pregunta. Bueno, sí, aparte de las causas físicas, del medio ambiente, de la alimentación, pues y todas las informaciones que tenemos y el conocimiento que tenemos, está muriendo más gente que nunca de cáncer, de todo tipo de ictus, de muchas causas, de infartos, o sea que... ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que también hay una causa espiritual, que siempre, la enfermedad siempre va a estar ahí, eso está claro. Y a veces el hombre no quiere ser perfecto, pero no lo consigue. Y hay unos límites. Y a veces jugamos a ser más que Dios, ¿no? Y yo digo que ahí siempre fallamos. No podemos ser más que Dios porque somos Dios. Pues hay más libros que nunca, hay más teorías que nunca. Estamos preguntando si hay una causa espiritual, es que él está postulando todo es espiritual, en el sentido de que nosotros somos un espíritu
somos Dios, y entonces tu cuerpo te está avisando como espíritu de tu cuerpo beta. Pequeño Dios. Bueno, no somos tan buenos, nosotros somos Dios, tampoco somos Dios. Somos Sí. parte Bueno, de yo Dios. te diría- Somos parte de Dios. Somos Yo te creadores. diría que yo soy una fracción de un ser infinito y al Es que mismo Hitler, tiempo... perdón, Hitler también se creía Dios y muchas veces. Hitler era un Dios como tú, es que a lo largo como de la tú y como yo. historia. Es que a lo largo- es que Todos somos uno, Sí, todos pero- formamos parte del mismo ser. Sí, pero a lo largo de la historia, el querernos Dios nos ha llevado a ciertas cosas. No vamos a Ahora tener aquí un mismo- debate entre se está hablando en hablando- público. Luego si queréis el café de la salida abrimos el debate, Se me revuelve. la discusión sobre la espiritualidad. Yo creo que todo tiene una causa espiritual. También creo que somos Dios, es decir, creo que cada parte de un ser tiene como un fractal todas las capacidades de la totalidad. Tiene un átomo, tiene todas las mismas capacidades, lo que significa que toda mi vida la creo yo, ¿vale? Yo he llegado a un grado de autorresponsabilidad que hasta lo que más me joroba de mi vida he decidido aceptar que lo creo yo, ¿vale? Mis retos más difíciles, mis dolores más grandes, mis pruebas más duras, me pase lo que me pase, he decidido creer que todo ha sido mi elección, consciente o inconsciente, porque muchas veces... No voy a hablar aquí de mi caso personal, pero bueno, conozco un poco cómo es la evolución de la conciencia. Y cuando tú evolucionas desde la materia más pura, desde ser molécula y tal, a través de ser vida, a través de ser planta, a través de ser animal, y llegas al ser autoconsciente, que es más o menos el humano, que es la tercera densidad, te das cuenta de que hay ciertos aprendizajes que se ponen de forma, entre comillas, aleatoria o arbitraria. Es como que tú no sabes muy bien todavía quién eres, con lo cual lo que te da la vida es un poco de todo para probar un poco de todo. A probar a ser perseguido, a ser perseguidor, a ser cazador, cazado, a canalizar luz y convertirla en troncos combustibles, ¿vale? Vas a practicar lo que es el ser. Y cuando hayas practicado llegará un punto en que tu conciencia se separará de la gran esfera de conciencia de ese lugar, serás un ser individual y esa conciencia empezará a tomar decisiones propias. Y llegará un punto que tú podrás decidir cada uno de tus aprendizajes muy conscientemente y dirás: yo quiero aprender esa lección de amor muy difícil. Sí, pues vete a la tierra. Ay, que ahí no veas como la que... Ahí no veas cómo la- Ahí tienen un tinglado para superarlo. Entonces, aquí viene la gente más valiente, de verdad. O sea, de todo el universo, la gente más valiente viene a este planeta. A uno de ellos, es uno de ellos. Pero es de los que requieren más valor. Así que todos vosotros sois unos grandes guerreros luminosos que habéis venido aquí a afrontar casi lo más difícil, que es solo vivir. O sea, ya solo vivir es una proeza, ¿vale? Porque estamos manteniendo en un mismo cuerpo físico, químico de tercera densidad, todas las dimensiones a la vez. Sois seres multidimensionales que tenéis un montón de dimensiones simultáneas, que no existís en el tiempo es una ilusión, y esto lo digo en serio. Ya existís en todo vuestro pasado y en todo vuestro futuro, y simplemente estáis aquí viviendo el teatrillo de la vida que habéis elegido. Entonces, pues veréis que según vais entendiendo los planes que elegisteis y lo que queréis aprender, pues todo tiene un sentido por detrás. Y cuanto más lo veis, más fácil es la vida, mucho más fácil. Es como quitarte un velo, salir de esa oscuridad de todo es horrible. Yo ayer me metía en la Asociación Española contra el Cáncer. Fijaos, contra el cáncer, cojamos las armas contra el cáncer y destruyámoslo. Las víctimas del cáncer, ¿no? Yo lo respeto, ¿vale? Quien quiera creer que el cáncer es o toda enfermedad es una especie de mal que tenemos dentro y que hay que combatirlo con armas, pues ahora combátelo si quieres, pero a mí no me metas en tu rollo. Yo prefiero confiar en que es un mensaje, y si lo escucho observo que desaparece, así que por ahora me funciona. Entonces, en vez de contra el cáncer, yo opino vamos a buscar soluciones para desenredar el concepto de cáncer. Mejor. Sí, gente que me trae todo destruir, todo El destruir. origen de cáncer, estoy pensando lo del origen de cáncer, en una palabra, ¿qué definición tendrá? No, el cáncer es por lo del cangrejo, porque Pues algunos eso, cánceres ¿qué? es como que se extienden hacia afuera, pero bueno, es una simbología, ¿vale? Pero asusta porque hay más razones un poco cósmicas, de las que quizás hable un poco en el taller, porque la humanidad lleva metida en el miedo muchos miles de años, ¿vale? En una serie de conceptos mentales del miedo, y ya es hora de que pasen, porque no es fácil explicar por qué, pero el ser humano está evolucionando hacia una nueva conciencia más basada en el amor, y el miedo no cabe mucho en esa conciencia, ¿vale? Los que sigan queriendo... El amor en lo inmaterial, ¿amor es igual en material? No, amor es casi todo, pero amor... A ver, las lecciones de amor están relacionadas con el equilibrio entre el dar y el recibir. El amor extenso
Esto me estoy saliendo un poco de madre aquí. Bueno, va. Voy a dar una cosa breve, ¿vale? En tercera densidad, que es donde estamos ahora, que es un tipo de experiencia vibratoria, el alma elige si quiere vivir el camino del servicio al yo o el servicio a los demás, más o menos, ¿vale? Su evolución. Si elige el camino del servicio al yo, tiene que ser muy, muy, muy egoísta, ¿vale? Y ese camino es válido también. Se puede elegir y es válido. Solo que tienes que ser un 95% egoísta y muy poco a los demás. Si en cambio eliges el servicio a los demás, pues tienes que aprender a dar a los demás un poco más de la mitad. No tiene que ser el 95%. Con que eres un poquito más es suficiente. Pero hay gente que aprende a dar demasiado y da hasta casi su vida por los demás. Y entonces lo que está haciendo es dar amor, pero sin sabiduría, ¿vale? La sabiduría es el siguiente nivel de evolución, que es equilibrar el dar y el recibir de forma armónica. Y no es una lección fácil, es una lección muy compleja. Entonces, bueno, pues el ser humano está pasando a aprender un poco más sobre el amor y está ahí, todavía pegándose entre ¿debo ser yo o a los demás? Yo a los demás. Y en ese lío, pues hay mucha confusión, mucha falta de información, porque los seres que han elegido creer en el miedo, pues no te van a convencer de lo contrario. Ellos están seguros de que el mundo es un lugar hostil y oscuro, donde todo puede salir mal. Entonces está en vosotros la capacidad de decidir si queréis creer que todo es un lugar horrible o si queréis creer que podéis confiar en la vida. Yo solo os digo que yo he decidido confiar. Pienso que ahora dices, la gente está viviendo, o sea, individual. Quiero decir que está rompiendo, inconscientemente está rompiendo con sus familiares y sus cosas, porque luego, aparte del trabajo, luego salen de él y hacen su mundo, Pueden romper, porque una cosa, la que dicen doble moral, y es que existe doble moral y triple moral, y que es que dice, bueno, yo hago lo que queréis en el colectivo, pero luego cuando acabo mis 8 horas, pues ya soy yo. Muchas veces el individualismo que está ahora en Europa o en Occidente es una apertura, puede ser una apertura a liberar ciertas cosas que tiene uno dentro, que te ayuden a estar solo. Hoy estamos viviendo una época en la que los seres que han nacido a partir de los años 80 más o menos, antes también, pero han venido a saco, han venido a romper estructuras y a romper los patrones viejos de 2000 años de solidificación de cosas muy duales, muy separadas, muy de doctrina, de fanatismos, de no sé qué, y viene a romper esquemas, pero da igual cómo, y tampoco es muy importante, ¿vale? Solo lo sabréis que habéis venido a tocarle las narices a vuestros adultos, siempre. Entonces, es normal, los adultos a veces se estresan, pero si entienden el proceso no va a pasar nada, es decir, es normal, está pasando porque tiene que ser destruido. Y la sociedad está cambiando porque todo esto tiene que ser destruido. Entonces, mientras lo hagas con calma y confíes en que mientras tú estés centrado en tu ser, en tu esencia, en tu amor y en tus aprendizajes, vas a ver que a tu alrededor puede haber un caos, pero tú vas a estar en tu centro, vas a estar bien, vas a estar viviendo la vida, vas a estar atrayendo personas, alejándote de las personas que no necesitas para tu aprendizaje y todo va a salir bien. Entonces yo he elegido fomentar la confianza, ¿vale? El que prefiera el miedo, pues genial. Totalmente respetable elección, que cada uno se meta en su búnker, que se coja las botellas de agua y se prepare con las armas y los escudos, pero yo no me voy a hacer. Sí. Pero cuando hablas, pues en esa línea, ¿no? De la acción transformadora del síntoma y en el caso que nos ocupa un poco, que es el cáncer, propones eso como una alternativa a los tratamientos actuales, como pueden ser la quimio, la radio, o algo que pudiera ayudar de una manera más... ¿Hablas si digo si es complementaria o contraria? No, contraria... La pregunta. Sí, una ¿complementaria o alternativa? Claro. Una agresiva. Que no me queda muy claro. Vale, bueno, pues te voy a dar mi opinión muy personal. Mi opinión personal es que cada uno debe hacer lo que sienta, es decir, si la persona siente que debe usar ciertas terapias, puede ser conocidas o más o menos estándar o alternativas, del tipo que sea, pues, quimio, radio, homeopatía, acupuntura, lo que sea, genial. Cualquier terapia que tú sientas que te va a ayudar, te va a ayudar. Mi opinión personal, muy personal, es que como la enfermedad no es un ataque, si le atacas, lo que estás haciendo es empeorar la situación. Es como irte a una batalla donde nadie está luchando y tú te pones ahí con los americanos pues pegando tiros antes de preguntar. Pues el cuerpo va a decir, y lo veremos, ¿vale? David Serrato tiene un caso muy, muy interesante de cómo él cuenta su caso personal de cáncer, porque la persona que tiene un cáncer, su cuerpo está siguiendo un proceso natural, simplemente a veces de aviso. Cuando está la fase activa de un conflicto que tú vives, emocional, pues hay dos fases siempre. Eso es una de las enseñanzas que transmite el Dr. Hammer y me parecen muy, muy útiles y muy interesantes.
hay una fase activa del conflicto en la que estás tenso, sientes miedo, hay una presencia en ti de conflicto, y eso se manifiesta en una serie de síntomas, que son a veces frío en las manos, simpacotonía, que es como que todo tu sistema se activa, estás muy tenso, puede que duermas poco, etc. Y hay una parte de tu cuerpo que está generando algo, ¿vale? Si es un tipo de tejidos, que lo veremos en el taller, pues aparece un tumor, empieza a crecer. Si es otro tipo, por ejemplo en hueso, a veces en pulmones, lo que aparece es una especie de úlceras, ¿vale? Pequeños agujeritos en esa parte. Que son mensajes, simplemente. Yo interpreto directamente el mensaje, no voy al nombre, da igual que sea mesarcoma o mesotelioma o fibroma, ¿vale? Yo voy a dónde aparece y cuál es su efecto. Si aparece ese mensaje, cuando tú solucionas el conflicto, es decir, pues si estabas ahí sufriendo por algo, lo expresas, lloras, se lo dices a la persona involucrada, lo que sea, y lo sanas, aparece la segunda fase, que es la de solución del conflicto, y si había un tumor, lo que va a suceder es que se va a reabsorber solo a través de bacterias que se lo van a comer. Es decir, va a haber una infección en ese foco con una masa que sobra en tu cuerpo, igual que yo que sé, pues si tienes... Bueno, hay otros procesos, yo que sé, si te cortas un hueso, pues aparece tejido, cosas así, o si alguna vez te crece algo, pues se infecta para que se vaya. Pues esto es lo mismo, el tumor lo va a absorber la naturaleza a través de bacterias normalmente, ¿vale? Las bacterias y micobacterias son los encargados eficientes de la naturaleza de comerse los cánceres. Y en cambio, cuando tienes una úlcera, lo que van a aparecer normalmente son virus o otro tipo de técnicas de tu cuerpo que van a tratar de regenerar. Eso en la medicina normal se interpreta como proliferación celular. Eso es chungo, hay células que se están reproduciendo normalmente, claro, están reparando un tejido dañado, ¿no? Si tú te cortas, tienes que repararte. Pues muchas veces se interpretan mal los diagnósticos en la medicina convencional porque se confunde, porque su paradigma de partida es algo dañino que te va a destruir. Entonces vamos a ver dónde está el mal, vamos a buscarle, le encontramos, sacamos las armas y lo destruimos. Si te das cuenta de que no hay mal y entiendes el proceso, verás que no es tan complicado, que no tienes que sacar las armas y que realmente no es necesario ni usar quimio ni usar radio, porque no hay nada que destruir, solo entender. Entonces yo no diría ni complementarios ni no, te diría que cada uno haga lo que quiera. Si quieres hacerle eso a tu cuerpo, pues tu cuerpo se tendrá que esforzar probablemente mucho más cuando le anules las defensas en defenderse. Si le radias las células, pues dirá, joder, pero si yo estaba ahí creando una masa para proteger una zona y avisarte de algo, pues déjame que te siga avisando. Pues tú le quitas y luego volverá. Dirás, ¿se ha reproducido? ¿Es maligno? No es maligno, está ahí porque sigue avisándote porque no le haces ni caso. Entonces, si cambias la interpretación del proceso, cambia lo necesario para acabar con él. De todas formas, no es lo mismo, ¿no? El perfil de unas células que están regenerando un hueso que unas células tumorales. Observarás, si investigas el tema, que no hay ninguna diferencia. Si tú le mandas a un oncólogo una biopsia de unas células de un corte de hueso, tú te cortas un hueso y le das una biopsia y se las mandas, y luego le haces lo mismo de un aparente cáncer de huesos, y no podrá diferenciarlas, ¿vale? Porque es una reproducción anormal. Cuando se te corta un hueso, se reproducen anormalmente las células para tapar el agujero. Cuando tienes un cáncer de huesos pasa exactamente lo mismo y no hay ninguna diferencia entre esas células. A mí no me queda claro, o sea, te diagnostican un cáncer, ¿sí? Y tú no eres partidario de dar quimio, radio, todo demás, o sea, de un tratamiento médico. Yo no soy del todo partidario si eres capaz de comprender la verdadera causa. Si eso a ti te va a dar tranquilidad y te va a dar paz interior, hazlo, porque vas a necesitar esa paz para superarlo. Pero yo lo tengo tan claro que yo estoy seguro de que no lo haría. Yo sé que trataría de entender el proceso, de sanar la herida, de encontrar el mensaje y de hacer lo que tengo que hacer, y observaré, como miles de casos que ya ha habido y hay documentados en el mundo, que lo han superado. Así de simple, y le llamarán remisión espontánea, pero también será un proceso muy claro y evidente. Incluso no hay casos de cánceres muy avanzados en los cuales haya metástasis y todo lo demás, en los cuales el tiempo es francamente limitado, por ejemplo. Claro, hablaremos de ello en el taller, pero digamos que la teoría de la metástasis no solo no está demostrada, sino que es bastante poco fiable. La teoría de que existe una cosa llamada metástasis, si eres un poco racional, y os aseguro, yo es que soy muy racional, o sea, yo soy ingeniero. A mí, si no me das las cosas con lógica, yo no sabía nada de esto, ¿vale? Yo ni siquiera empecé con el tema del cáncer, cuando yo aprendí de cómo te ve el cuerpo con síntomas más o menos normales, más o menos. Entonces he trabajado también con pulmonías y cosas así, pero yo no trabajé el cáncer. Cuando me llegó la información del cáncer, fue como un poco más, dije, claro, evidentemente, ¿cómo no va a ser lo mismo? ¿No? Como que cuando la gente me decía
las teorías de eso, de Hammer, todo esto, pues yo decía, pues es muy parecido, así que lógicamente va a ser así. Y cuando él explicaba lo que era la metástasis, es que yo decía, pero ¿cómo es posible que todavía alguien pueda creerse lo de la metástasis? ¿Vale? Porque hay muchas razones, pero las vamos a ver el día del taller. Pero la metástasis es una teoría que se creó hace más de 100 años, porque en ese momento era lo más lógico. Si tú crees que hay un mal que está aquí y después aparece otro mal aquí, te parece la teoría más plausible que se ha reproducido, ¿no? Si tu creencia es que existe el mal. ¿Qué ha pasado de sangre? O sea, que ha pasado de sangre, se ha comunicado, tal, pero solo os voy a dar un pequeño ejemplo. Eso se ve, o sea, quiero decir, eso hacen un análisis de sangre y se ve que hay células tumorales circulantes. No es verdad, jamás se han visto. Jamás se han visto. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy concreto. Son células clasificadas como poco frecuentes en el torrente celular. Eso es, pero no células tumorales, porque si tú tienes un cáncer, por ejemplo, de huesos, que en teoría pues produce células anormales de huesos, en teoría tendrías que reconocer en un momento dado una célula de huesos viajando, cosa que no se encuentra. No. Vamos a ir un poco a la explicación, luego me dices si quieres tu parte de argumento. Y en teoría, como luego vas a tener un cáncer de pulmón, ¿vale? Quiere decir que la parte de la hoja embrionaria de la que proviene el hueso, que es no me acuerdo, del ectodermo, del exodermo o algo así, y la del pulmón, que es de otro tejido completamente distinto, primero ha viajado una célula de hueso por el torrente sanguíneo que nadie ha encontrado, ha mutado y se ha convertido en una célula de pulmón por alguna razón incomprensible y que tampoco nadie ha detectado una célula de pulmón viajando por el torrente, se ha posado en el pulmón y de repente se ha puesto a reproducirse malignamente. Esa es la teoría que sostiene la metástasis. Si lo pensáis, no tiene ningún sentido, no tiene coherencia, no es demostrable, no se ha comprobado y solo se utiliza porque es la única que tienen, no hay ninguna otra. Nosotros vamos a dar alternativas, vamos a dar visiones distintas que te explican por qué a una mujer que le diagnostican un cáncer de pecho y que en ese momento empiezan a decirle algo poco menos que vas a morir, pues de repente siente un miedo horrible y ese miedo le hace producir un montón de emociones y ese nuevo pensamiento de miedo a la muerte, de conflicto, de pena, de voy a dejar a mis hijos solos, se van a quedar sin mí, le produce un nuevo cáncer de pecho. Es el nuevo conflicto que ha producido un nuevo bloqueo para que te avise tu cuerpo de algo nuevo. Y las secuencias de varios cánceres por todo el cuerpo no son metástasis, son simplemente un montón de conflictos juntos. Y en el momento en el que te diagnostican, por ejemplo, un cáncer de vía biliar, y en el momento en el que te diagnostican ya está totalmente extendido y todo demás, o sea, tú no tenías ahí el miedo. Claro, será por otros miedos. Tu vida se basaba, no sé, yo hablaría con esa persona y le diría, ¿dónde los tienes? Y me diría, pues aquí, aquí, aquí. Y yo te digo, vale, pues mira, este lado significa esto, esto. ¿Cuándo empezó? Pues mira, empezó no sé cuándo. Vale, ¿qué estaba pasando en tu vida en ese momento relacionado con lo que significa ese órgano? Y le encontraré todas las causas de todos sus individuales cánceres y me dirá, vale, esto es de ahí, de donde viene. No es que viene aquí una reproducción horrible, maligna y destructiva, sino es un montón de mensajes. De hecho, ahora mismo yo tendré, yo qué sé, a lo mejor 10 cánceres por aquí en marcha, cada uno de nosotros, y vienen y se van, porque salen y se curan y te duele un poco no sé qué zona, y como nadie te ha hecho una biopsia, nadie te ha dicho, vas a morir. Hombre, a ver, tampoco vamos a demonizar la medicina. No, sí, es muy interesante. Y, claro. O sea, tampoco es que los médicos, cuando digan que tienes un cáncer, luego te produzcan otro cáncer. O sea, yo creo que es justo medio, porque yo creo, o sea, que hacen algo, ¿vale? O sea, tienen un impacto positivo en la vida de los pacientes con la quimio, aunque solo sea lo que él dice, a nivel de paz interior que le da al paciente tener algo a lo que agarrarse, ¿vale? Pero yo también creo que sería mucho más eficaz que se buscara la causa de lo que te produce ese cáncer, porque eso es lo que realmente te va a sanar. Claro, pero en ese sentido, o sea, cuando tú dices, ¿no? Una mujer que ha padecido un cáncer de mama, obviamente, pues has descrito todos los miedos uno por uno. Claro. Tal cual. Pues por esa regla de 3, todas deberían desarrollar un cáncer de mama en el otro pecho. Eso no ocurre. No, en el otro no. Sí, porque ese miedo de voy a dejar solo a mis hijos. Ese es un ejemplo. No, pero eso todo. Es en que cada mujer que tiene un cáncer de mama, cada persona tienes tiene el miedo. idiosincrasia. Hay gente que tiene cáncer de mama y ni siquiera tiene hijos, te quiero decir. No, pero puedes decir que si no es que tienes miedo a dejar a tu hijo solo, es miedo, pues yo que sé, a verte sin un pecho, miedo siempre tienes ante la palabra cáncer. Miedo existe. Yo espero que algún día no. Eso ya te está generando otro cáncer. Pero depende de cómo cada individuo afronte el miedo, ¿no? Es lo que dice el Adolf Huxley, no es lo que tú haces, o sea, no son las circunstancias, sino lo que tú haces con ellas. Pero, o sea, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo de medicina tradicional versus, o sea, yo me quedé sorda del oído derecho, ¿vale?
Y yo ahora sé y entiendo que yo me quedé sorda por determinadas circunstancias que yo no quería oír. Yo en aquel momento no era consciente porque yo no conocía nada de esto. Sí, ese es el significado de la sordera. Y yo, bueno, pues me quedé sorda con 16 años y yo simplemente dejé de oír por el oído derecho. Me pusieron un audífono y luego pues decidí operarme, me abrieron y me pusieron, pues digo, una prótesis. Yo gracias a esa prótesis que me pusieron en la medicina alopática, yo he recuperado la audición. Y yo oigo gracias a los médicos de la Yo me he operado de la vista. Los médicos molan. El sistema, pero también soy consciente que si yo hubiera entendido que lo que pasaba era que no quería escuchar las circunstancias de mi vida que eran duras y que si yo me hubiera enfrentado a esos miedos, probablemente hubiera podido revertir el proceso de manera natural. Sin necesitar una. A mí lo que me gusta de la medicina alopática tradicional o la que sea es que son muy conocedores de los procesos biológicos y químicos que suceden en el cuerpo. Entonces, si tú eres muy conocedor de los procesos y tú estás viviendo un proceso, yo qué sé, si te cortas la pierna, no me preguntes por qué, ¿vale? Vete al médico que te cosa. Hay cosas que tienes que trabajarte, porque son muy expertos en conocer los procesos físicos, químicos y biológicos del cuerpo. Claro, eso es. Entonces, tienen un conocimiento grandísimo, enorme sobre procesos, pero la cuestión es que si no vas a la causa y confundes el proceso encima, el problema es que va a volver y tú te vas a creer que es maligno y le vas a llamar maligno. No, es que no le estás escuchando, estás cortando, estás diciendo quítate bola, que no me gustas. Pero la bola dice que no me has escuchado, yo sigo aquí, el problema sigue aquí. Entonces vuelve y parece que es maligno. El que no es maligno es el que la persona lo ha resuelto, pero por lo que sea, pues no lo ha absorbido. ¿Vale? Mi manera de verlo es quizá esa, ¿no? Primero quitas el problema y obviamente intentas buscar una solución o posible, ¿no? Una posible causa para que eso no te vuelva a ocurrir. Pero el utilizar una sin la otra me parece hoy en día un poco arriesgado. Lo entiendo que es una elección bueno, sobre... A Hammer le metieron en la cárcel, cuéntales eso. El doctor Hammer, que descubrió esta teoría que Manuel está perfeccionando, tuvo una contracorriente de opinión pública tremenda, acabó sus días en la cárcel y no le dejaron ejercer. No, salió, se quedó bastante demacrado el pobre. Y finalmente consiguió demostrar sus estudios en otros países, en Alemania no ha conseguido aceptarlo. Pero yo de todas formas tampoco trabajo mucho con la teoría de Hammer, yo respeto mucho sus estudios, lo que pasa es que él... A día de hoy se sabe que Hammer ha hecho una gran aportación a la humanidad, lo que pasa es que está ya perfeccionada. No, de hecho para mí su forma de verlo es bastante práctica, solo que para mí no tiene en cuenta del todo la dimensión espiritual del todo, la tiene en cuenta parcialmente, pero no completamente. Y está también bien, y hay miles de casos que se han salvado gracias a esas metodologías. Para mí él fue muy criticado y fue metido en la cárcel porque él se endiosó un poco, ¿vale? Y cuando tú como ser en tu evolución te crees mejor que los demás y él se cree mucho mejor que todos los médicos del universo, pues la vida lo que te da es una gran dosis de humildad. Y una gran dosis de humildad puede ser vete a la cárcel para que a ver si te bajan los humos un poquito. Los 5 principios biológicos. Las 5 leyes biológicas, sí. ¿Vale? Entonces es interesante, pero él creyó descubrir las leyes de la naturaleza. Y si tú vas por el mundo así, pues... Yo, de hecho, si lo hago alguna vez, supongo que me pegarán una buena caña para que me baje a mi lugarcito de ser humano normal y corriente. ¿Vale? Pero yo simplemente comparto lo que he aprendido en mi largo viaje por el universo, porque estoy hablando con un alma muy vieja. Entonces yo solo intento compartir lo que conozco para que a los que les pueda servir, pues les ayude. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Una pregunta a lo mejor muy complicada, pero es que escuché yo la Asociación Naturista Italiana hablando que el SIDA no existe. Ajá. El SIDA existe, claro que existe, es un conjunto de síntomas. De terapeutas. Yo te puedo decir acabas de decir tú que se creía en Dios, pero lo he escuchado yo y bastante auditorio, ¿eh? Sí, yo también. Y convencidísimos, ¿eh? Que no existe, que es un mundo que está mentira. Sí, eso sí. A ver, hay una cosa muy curiosa con el SIDA, ¿vale? Tampoco quiero entrar mucho, pero el SIDA, hay una... Mira, fijaros que viene una cosa muy curiosa, viene además en este libro. Que por cierto, si lo queréis pillar, tengo algunos pocos a la venta, si queréis. El SIDA es un conjunto de signos, ¿vale? Si una persona tiene, no sé, no me acuerdo cuántos son, pero ponte que tiene 12 síntomas, simplemente tiene un montón de enfermedades muy curiosas. Si tiene 13, tiene SIDA, ¿vale? Hay ciertas manifestaciones que ya implican que una persona es sidosa.
¡buah! Tú eres iluso ya, tú eres igual. Pues tienes estas 13 enfermedades chungas. Pero si tuvieras 12 serías un enfermo de no sé qué, un enfermo de no sé cuál, un enfermo de no sé cuál. Te han juntado. Positivo y luego ya lo desarrollas o no. Supongo te estarás refiriendo en teoría. Hubo un boom del SIDA en los 80 y luego ya se ha atenuado. ¿Qué ha pasado? Todo esto tiene sentido. Si queréis entender más, ya digo, veremos más cosas. Seguiré haciendo talleres. Seguramente algún día trabaje, haga un taller sobre el SIDA y enfermedades venéreas y cosas de estas, porque cada una tiene su dimensión. ¿No? Sí, está relacionada con la culpabilidad, con la sexualidad y con el egoísmo y con no unir espíritu y materia. Pero es complejo, ¿vale? No es fácil. La medicina convencional lo demuestra, ¿no? ¿Qué Una demuestra? persona es seropositiva o no. Pero sabéis... luego lo desarrollas o no, pero tú eres seropositivo y hay análisis, se lo sacan. Dicen que ningún análisis lo dicen, eso decían en la Asociación Vegetariana. Decían, se supone que los protocolos varían de eso que varía. país, entonces hay muchos falsos positivos. Eso. Empiezan a medicarse y entonces solo por la medicación ya empiezan a tener los efectos secundarios y realmente pueden Yo no me acuerdo, ¿vale? Yo hace muchos años investigué este tema porque... pastillas y no tienen Mira, yo hace mucho tiempo, cuando era más pequeño, yo también tenía mucho miedo a las cosas porque yo no sabía todo lo que sé ahora. Y en su día pues investigué. Quiero recordar pues, que cuando querías saber si era seropositivo, pues teníais que ver si en ciertas células defensivas de tu cuerpo había un cierto desarrollo anormal de no sé qué tipo, ¿vale? Hay una serie de patrones. Yo entiendo que el conocimiento es muy grande. Tú puedes hacer, si quieres, una disertación sobre la constitución de estas placas del suelo. Puedes hacer un análisis molecular, atómico y subatómico del yeso de la pared. Puedes hablar de miles de cosas, inventarte teorías súper interesantes y luego dices, siempre me importa que sea marrón y que esto sea blanco y sea cómodo. Pues ya está. Hablar está muy bien. Hay muchas visiones, muchas versiones, hay infinitas... Hay tronchos enormes de documentación sobre algo para que tú te pierdas o porque la gente busca y no encuentra. Si tú encuentras algo que te funciona, úsalo. No le des vueltas a si esto es molecular, si no sé quién te ha dicho, porque la mayoría de ellos no obtienen repetibilidad. La mayoría de los estudios médicos, y no digo por criticar, en realidad todos lo hemos visto. Todos hemos sido un médico que nos ha dicho, no sé qué hacer. Esto la mayoría de la gente lo cura así, pero con el tuyo no puedo. No sé qué hacer, ¿qué hago? Pues no sé, reza. En ese sentido, con la acción transformadora del síntoma, tú has visto que aplicando esto en todas las personas que han tenido cáncer, aplicándolo, se le ha curado y no les ha No, yo todavía no tengo suficiente experiencia con pacientes con cáncer para afirmar eso, ¿vale? Entonces, yo no voy a ir aquí de listo. Simplemente yo voy a observar... Yo observo que cualquier otra enfermedad, que probablemente incluso en muchos casos sea un cáncer, porque si no te hacen la prueba no lo sabes y muchas veces será confuso, él me dice, tengo un problema de huesos, tengo un problema del sistema linfático, yo le ayudo, encuentro la respuesta y el síntoma desaparece. Si yo lo observo y no tengo por qué creer que hay excepciones a esa regla, pues entiendo que funcionará. De aquí a 20 años que tenga más experiencia, pues quizás te diga, oye, llevo 20 años tratando a 40.000 personas con cáncer y tengo un porcentaje de salvación del 99,9%. Yo feliz y regaliz, pero no lo sé y depende tanto de la persona, pero no como cuando dicen, ¿no? Cuando tú ves a lo mejor y te dicen, no, el pronóstico es complicado, no sé, hay porcentajes de gente que se salva. Yo sé que no depende de eso, yo sé que depende de la capacidad que tenga la persona de ver su proceso, de entender su proceso interior. Y yo eso sí que lo entiendo muy bien. Yo soy muy capaz de ver los procesos y sé que no es nada fácil a veces sacar un dolor completamente horrible de tu corazón. Sé lo que es, yo lo he sacado. He estado meses llorando como una madalena sacando dolores de mi alma de hace 100 vidas. Y sé que hay que tener mucho valor para decir, me expongo, saco ese dolor, lo sano y me abrazo mientras. Y si nadie te dice que hagas eso, tú vas a estar ahí con tu dolor, la gente te dice cállate, no hables mucho, que el cáncer da miedo. Y tú vas a estar ahí y te vas a autodestruir. Y yo lo lamentaré como alma que me gusta ver a la gente superar retos, pero también debo aceptar que su elección también es esa. Debo respetar el proceso de otras personas que eligen no superar sus retos porque es otra forma de aprender. Es decir, no, pues esta vez no he podido o lo quiero hacer de otra forma. No siempre es que no pueda, no se rinden, sino que su forma de superar el cáncer y de aprender su lección de amor es ya morirse y aceptarlo. Es decir, acepto rendirme, digo que quiero a todos mis seres queridos y en ese momento ya conocen el amor y perdonan. Y en ese momento la herida sana, se mueren y se van súper felices. Insistiendo nuevamente en lo del tema del cáncer, en el momento, insisto, en que te diagnostican un tumor, tú eres partidario de ver exactamente el síntoma que lo ha ocasionado, intentar tratarlo desde dentro
y no tratarlo de ninguna otra forma? O sea, ¿de esa forma consideras que se curaría el cáncer? Yo diría que si la persona tiene... Es que tu pregunta es muy amplia, porque la persona puede tener muchos síntomas y si son dolorosos o potencialmente peligrosos, es bueno que tomes tratamientos médicos. Porque si tú ya tienes una presión, no sé, en un órgano muy fuerte que te está afectando, no sé, de alguna forma grave, pues a lo mejor si necesitas un drenaje linfático, algo que un médico te va a hacer. Yo no te lo voy a hacer, yo no te voy a meter un catéter y te voy a sacar el exceso de líquido que tienes, pero sí te voy a decir, tienes exceso de líquido, estás acumulando emociones, lo tienes en esta zona y significa esto, míratelo, trabájate esto, el mensaje es este, ¿qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué ocurre en tu vida relacionada con esto? Y la persona me dirá, pues tengo este problema y mira, y me estoy guardando esto, y yo diré, vale, pues trabájatelo. Y cuando se lo trabaje, si tiene un tumor de verdad, si es un tumor físico, si no quiere operarse, trabaja sobre los lóbulos, se va a infectar. Cuando solucione el problema, se va a infectar y se lo va a comer el cuerpo. Hablaremos de los tumores cerebrales en el taller. No existe. O sea, trabajan sobre los lóbulos que hace cada semana. Por ejemplo, si yo tengo ese padecimiento, pues tú me dirías, ¿qué has tomado conciencia de ese pensamiento? Yo en una sesión te voy a decir lo que te está diciendo esa parte de tu cuerpo. Eso es lo que puede ser así. Y te voy a dar pautas para que cambies formas de pensar, pero no lo que digo yo, no va a ser lo que diga yo. Yo te voy a preguntar hasta que tú mismo sepas tu respuesta. Y digas, lo que me tengo que decir es esto. De luz, hasta que de luz. Y tú luego lo vas a poner en práctica durante 1, 2 semanas, 3, lo que sea, y al cabo del tiempo me dirás, mira, me ha pasado esto, ha cambiado esto en mi vida, he notado este cambio, y seguimos trabajándolo a través de unas pocas sesiones, suelen ser pocas, y al final dirás, ya está, lo sé, está bien porque ahora sé que he hecho lo que tenía que hacer. Es que son conductas, ¿no? Dice, iguales conductas, iguales muertes. Diría yo, bueno, yo no soy muy conductual, pero bueno. No, pero conductas o patrones o cosas de estas, de la sociedad. Yo digo que tienes que cambiar tu forma de pensar para alinearlo con tu voluntad espiritual. Si haces mismos patrones o pensamientos igual que la sociedad, que uno que fuma, que bebe y tal... Puede que tu patrón sea igual que la sociedad, pero si es el de tu alma vas a estar bien. Bueno, en ese sentido. Pero si tu patrón no es adecuado a tu espíritu... No está en la vibración con tu patrón, no va bien. Claro. Tiene que ir con tu vibración. Claro, tienes que saber la tuya. Sí. ¿Puedes repetir esa frase que acabas de decir ahora tan rápida? No sé ni lo que digo. ¿Qué digo? ¿Qué he dicho? ¿Me dices cómo empieza? La alineación entre... Si eres capaz de alinear tu pensamiento consciente con la voluntad de tu alma o de tu espíritu, vivirás sano y saludable. O sea, es así, es una pura alineación de tu mente humana mundana con tu mente más allá, con tu voluntad interna o tu ser esencial. Tu ser esencial quiere manifestar una serie de cosas en este mundo. Ha venido a ser creativo, a cambiar, a crecer, a aprender. A dar amor, Quiere aprender lecciones de amor. Entonces, si tú escuchas esa voluntad, porque no todo el mundo tiene el mismo cáncer por la misma razón. Yo me he puesto unas lecciones durísimas. O sea, no se lo podéis imaginar. Bueno, seguro que os lo imagináis, porque seguro que muchos habéis puesto las mismas o peores. Pero cada uno elige su plan, cada uno elige sus retos. Y tu reto a ti te producirá un cáncer A y el mismo reto a otra persona no, porque es de otro nivel. ¿Vale? Y a tu nivel, eso a ti no te produce un conflicto. El que tú no seas capaz de tolerar a alguien, si tú estás en un nivel de evolución X, pues no es un problema para ti, porque tú no te has puesto ese reto. Pero si tu alma está harta, lleva 10 vidas queriendo perdonar a una persona que le machaca y no lo consigue, pues cuando no lo consiga le va a dar una mega úlcera del estómago y le va a decir a su cuerpo, por favor, que llevas 10 vidas, por Dios, aprende ya a perdonar. Y grita más. En cambio el primero que está en parvulitos y la lección de perdonar es de universidad, pues no perdona y no pasa nada, tú sigues sano, todo bien, ya llegarás algún día a la universidad. O sea, todo relacionado con la terapia de vidas pasadas. Yo no trabajo con vidas pasadas, yo no me importa la cabeza con esta. Yo entiendo. Pero yo creo que hay una cosa que tienes que explicar bien. O sea, todos nacemos con un propósito. O sea, es que lo estás contando como muy... Sí, estoy soltando pistas, pero bueno, ya vamos a hablar de ello más tranquilamente en el taller, con más orden y concierto. Y todo esto, de todas maneras, todas estas teorías que manejamos, hay que ser consciente. No estamos siguiendo el método científico y acá, estos son actos de fe, nadie puede probar estas cosas. Y de hecho, ¿crees que no? Lo veo complicado. O sea, con esto podríamos falsar esta teoría. ¿Cómo podríamos hacerlo? Con correlaciones. Tendríamos que tener una muestra. No, es fácil de falsar. Si yo en todos los casos en los que alguien me viene con un dolor de encías, yo le digo que no está tomando una decisión, no le está poniendo a la práctica porque tiene miedo a las consecuencias, y siempre no ha tomado una decisión, y siempre que la toma y la lleva a la práctica se le quita,
yo demuestro que en todos los casos la causa del dolor de encías es que no has tomado una decisión y no la pones en la práctica por tener las consecuencias. Si tú me demuestras un experimento en el que a alguien con dolor de encías no le pasa eso, tienes que saber la veracidad de la persona, porque en el mundo interior no es tan fácil, no puedes medir la verdad, ¿no? La verdad no existe, tienes que fiarte de que la persona es consciente o si no es consciente de ese problema. Yo, como entiendo que funciona, mi capacidad de creencia en ello hace que aunque la persona no lo sepa, yo acabo sabiendo que es así, le puedo decir, estoy seguro de que no has tomado una decisión. Y luego la persona dice, ah, pues sí, y luego la toma y se le quita. ¿Pero cómo diseñarías un experimento para pasar? Lo hago todos los días. Yo llevo 6 años haciendo experimentos conmigo. Yo digo, mira, os lo digo, un ejemplo concreto, me pasa con mucha frecuencia. Yo paseo casi todos los días por un parque al lado de mi casa. Me gustan posiciones bonitos, con florecitas, así muy bonito. Y yo voy paseando. Yo cuando me operé la vista en el año 2007, si mal no recuerdo. ¿De miopía? De miopía, tenía casi 7 dioptrías, ¿vale? Me daba un miedo al futuro que no veas desde pequeño. En ese momento yo me operé, pero ya me había parado, es decir, que yo ya no tenía más miedo, pero bueno, ahí no conocía todavía esto y decidí operarme. Cuando me operé conseguí recuperar un 150% de visión, es decir, que yo veo mucho más que la media, yo veo crystal clear, como diría una película, ¿vale? Yo veo muy bien. Entonces yo cuando voy andando observo y veo, miro con los 2 ojos, y si en algún día noto que veo un poco peor con uno de los 2 ojos, digo, uy, ¿qué pasa? Ya está, ya estamos. Y empiezo y aplico mi sistema, ¿vale? Estos 5 pasos que veremos en el taller, pues empiezo a aplicarlos y digo, vale, pues ¿esto qué significa? Significa que tengo miedo al futuro. ¿El lado izquierdo? Vale, en el tema sentimental, de pareja o familiar. Vale, ¿qué estaba pensando? Porque esto ayer no lo tenía, así que ha sido esta mañana o hace unas horas. ¿Qué me ha preocupado? Esto. Ah, vale, es verdad, es porque me da miedo, y esto es real, ¿eh? Decirle a una chica que hace 6 años que no hablo con ella lo que siento. Es real. y sé porque me da miedo que me diga que no y que me va a tomar por culo. Entonces prefiero hacer como que eso no existe. Entonces en ese momento estaba pensando y tomé la decisión de no hablar con ella. Dije, nada, no pasa nada. Acepto que como tiene pareja y tal, pues no va a pasar nada. Entonces mi ojo empezó a degenerar para avisarme, oye, no estás afrontando lo que te da miedo. Y tú quieres averiguar lo que quieres mirar y quieres afrontar el problema y ver si realmente esa persona le importas o no le importas. Y me dije, vale, ahora que sé la creencia que me está frenando, que es no hables con ella porque te va a rechazar, pues voy a hacer lo contrario. Entonces me repetí mi mensaje. Mi mensaje, que es lo que me estaba diciendo mi cuerpo, era afronta el problema, expresa lo que tienes que expresar y si no sale bien, pues no pasa nada, aprenderás de ello. Entonces me decía, me permito ver aquello que me da miedo en el futuro y hablar con esta persona, con su nombre y todo en mi cabeza, y descubrir qué va a pasar. Me estuve repitiendo esa frase durante 1 hora y al cabo de 1 hora recuperé la vista, ¿vale? Yo tenía, más o menos soy bastante preciso, tendría como 0,25 de miopía. Lo compruebo así de lejos cerca y como he tenido lentillas muchos años y siempre que he perdido 0,25 lo he notado, pues será unos 0,25. Pues en 1 hora de repetirme la frase y de confiar en mí y de permitirme hablar con esta persona, recuperé la vista. Lo hago todos los días. Todos los días estoy encontrando el mensaje de mi cuerpo y quitándome síntomas 24 horas. Te aseguro que no existe experimento más concienzudo. Yo, vamos, cuando alguien me dice, no es demostrable, pues lo que quieras. Pero ahí no estás falsando, estás lo que quieras. Pero vale, pues que alguien lo false. Claro, pues eso te digo que no se puede. Es muy difícil. O sea, tendrías que coger una muestra de gente que haya tenido consulta contigo, que haya entendido la causa, que se den todas las condiciones para que se pueda curar y luego controlar cuál ha sido el resultado, pero y ver que hay una masa de personas que en esas circunstancias en bloque todos han curado. Eso sería una correlación. Pero no hace falta. Mira, yo si mi objetivo fuera llamar a lo que yo hago ciencia, sí sería necesario ese proceso. Yo he venido a este planeta a comunicar cosas que yo conozco sobre la vida, sobre el amor, sobre la sabiduría, sobre la espiritualidad. No sabía ni que venía eso. Yo cuando era pequeño, si me hubieras dicho esto, me descojono. O sea, me parto de risa. En serio, yo me río. O sea, si yo llego a verme hace 10 años, me veo una cosa del futuro y digo, ¿ese tío quién es? ¿Y qué has hecho conmigo? Pero yo ahora lo sé, ¿vale? Yo sé que he venido a esto. Entonces, no vengo aquí a demostrar nada a nadie y para empezar, aquí hay una cosa, hay una ley muy importante que se llama el libre albedrío, que significa que cada persona tiene derecho a no creerse ninguna teoría. Es decir, aunque me venga aquí Dios y me diga esto es la verdad, tengo que tener la oportunidad de decir, ¿y si eres un tío, una proyección holográfica? No quiero creer tu verdad, sigo por aquí.
Porque tienes que ser libre de elegir tu no verdad, incluso elegir el miedo, elegir perderte, elegir no ser tú, elegir abusar del mundo. Tienes que poder elegir. Entonces yo no quiero demostrar nada a nadie, y creo que ese fue el problema de Hammer, que es que trató tanto de convencer al mundo que el mundo le dijo que no, que no, que te vamos a hundir aquí, a la miseria. Porque tú no puedes cambiar el mundo, tienes que dejar que cada persona se escuche a sí misma y con su corazón diga, por aquí sí, esto me resuena a mí. Tu corazón te va a decir la verdad, no necesitas una ciencia que te lo demuestre. Yo he estado en el método científico, pero años y años, y te puedo asegurar que cualquier experimento que me intentes demostrar te lo machaco. O sea, va a haber siempre una forma de anular un proceso científico. Entonces, yo cada vez confío más en la intuición, la capacidad que tenemos de conectar con nuestras emociones, de silenciar nuestra mente y de encontrar algo que para nosotros es verdad. No es la verdad, no es la gran verdad, es nuestra verdad en ese momento. Y eso es lo que te va a ayudar. ¿Te gusta Bourdieu? No he oído. Porque es el que siempre está consigo mismo, viéndose a sí mismo. No conozco Bourdieu. No, pues es que está viendo siempre a sí mismo. Lo que dice de la vista, yo me pego en el 97 y no me pongo gafas porque no me da la gana. Y veo fatal, no hago caso. Cuando tengo alguna emoción o cosas, la vista me lo dice. O sea, que también corroboro un poco con él. Yo de todas formas ni siquiera no intento. A mí un día mi madre me decía, mi madre ha tardado años en creerse estas cosas, en preguntarme. Ahora me preguntan todo lo que les pasa a mi familia. Pero al principio era como, no, pero no tanto, no puede ser, no vamos a servir para todo. Mi nivel de fe no sé por de dónde salió. Yo te juro que yo no recibí esta información y es como, sé que esto es así. Era como una certeza tan brutal que no podía... Soy como muy aplastante, ¿no? Cuando yo creo en algo, soy muy apasionado, entonces me cuesta. Como que alguien me lleva a la voluntad y digo, bueno, vale, porque tengo la tolerancia aprendida, que si no, digo muy listo. Y mi madre a veces pues me dice, oye, pues tengo un montón de amigas que les pasa esto, porque no sé qué, y que significa esto, y mira, tengo un montón de casos para que veas que funciona. Y yo, que ya sé que funciona, si no me tienes que convencer, si a mí no me tienes que convencer. Y ya, digo, supongo que será ella la que necesita respuesta, necesita ver que a sus amigas les pasa, pero ni siquiera ellas quieren mi ayuda. O sea, cuando ella me dice, sí, a esta le pasa esto y es por esto, yo, genial, ¿quiere mi ayuda? No. Vale, pues déjala con su bloqueo, que no pasa nada, cada uno si lo necesita llegará. Así que nada, pues simplemente agradeceros haber estado hoy aquí, que vamos a ver en el taller del próximo día 27 pues un montón de causas de muchos cánceres, ¿vale? Los más conocidos, pues de pecho, de pulmón, del sistema linfático, de ovarios, de útero, ¿vale? Vamos a ver un montón de significados, qué es lo que nos está diciendo. Si conocéis a alguien que lo tenga y que tenga miedo, vamos a tratar de hablar de otra forma, ¿vale? De cambiar un poco, ya habéis visto una pequeña muestra aquí, de cómo se puede entender la enfermedad desde otro punto de vista. Así que si os sirve, pues tenéis mi amor y mi conocimiento a vuestra disposición. Y nada, pues espero veros el sábado. Si queréis cualquier cosa, hablad con Covadonga, que ella os dará las entradas. Nosotros tenemos hasta el día 20 otra oferta, pero bueno, ya os va a salir un poco más barata. En vez de a 89, pues a 69. Nosotros la estamos ofreciendo hasta el día 20 a 79. Entonces, bueno, pues si queréis aprovechar hoy, pues tenéis esta opción para no perderoslo. Y si conocéis a alguien que le pueda servir, de verdad, compartirlo, porque va a llevarse muchas respuestas. No sé si tenéis alguna duda más. Cuéntanos algo de la miopía, ya que es... Porque en teoría, si alguna persona lograra entenderlo, habría curaciones espontáneas. Y eso claro, se le llamaría así, pero vamos, para mí es muy tan lógico, es como ya he oído el mensaje, ok, y el cuerpo dice, vale, el abuelo está bien. ¿Pero has visto alguna vez a alguien que tenga dioptrías y que de repente... Muchas no, yo conozco gente que se ha quitado a lo mejor vista cansada o algo así, algunos lo han hecho con afirmaciones y no trabajando como yo trabajo. Pero bueno, supongo que todavía no he visto curaciones ahí súper en plan, pues 4 dioptrías o algo así. Yo me operé porque tenía muchas y cuando me operé todavía no conocía esto. Pero sí que me pasó una cosa muy curiosa y es que justo al final de la operación, sorprendentemente, yo tenía 0,25 de astigmatismo en el ojo izquierdo y después de operarme me aumentó, cosa sorprendente porque me iban a operar hasta el astigmatismo. Y dije, qué raro que me haya aumentado. Y justo en esa interfaz entre una operación y la siguiente reconstrucción fue cuando conocí los mensajes del cuerpo. Entonces dije, vale, voy a averiguar por qué me pasa esto. Entonces miré y me di cuenta de las actitudes que me estaban causando ese exceso de astigmatismo, ¿vale? Es cuando no vemos las cosas de forma objetiva
y vemos como que los demás y a nosotros somos diferentes, nos vemos diferentes, como que juzgamos por distinto rasero a lo de fuera y a lo de dentro. Entonces, bueno, en mi caso me lo estuve trabajando, me di cuenta de esa actitud, la trabajé, cambié las afirmaciones y cuando me volví a operar pues me lo quitaron completamente y ya no lo tengo. Entonces noté, yo digamos que no me importan demasiado en mi metodología ni el nombre de las enfermedades, ni los medios que utilices para quitar. También me da igual que tú eres un médico y te lo quites con un bisturí, a que confíes y que se te consuma por una infección. Si para ti te parece bien que alguien meta un bisturí en tu cuerpo, genial. Porque a lo mejor tú necesitas recordar ahí la cicatriz para que no se te olvide que un día tuviste una pena muy gorda. Si tú no quieres eso, pues probablemente se te quite solo, se infecte, se libere, te dolerá un poco. Hay cosas que huelen fatal de estas cosas y si no te gustan, pues a lo mejor pues las personas muy finas preferirán que se lo quiten de forma muy limpia. Pero la naturaleza lo va a hacer igual. Entonces simplemente es entender el proceso y escuchar a nuestro cuerpo, que para eso está. Yo voy a preguntar, ¿el sistema linfático qué le pasa a la persona? Porque yo tengo una conocida que la tiene un cáncer de ese tipo. Pues lo veremos en el taller. No me lo puedo. Es que no estoy segura si voy a estar esa fecha de vacaciones. Me gustaría mucho, pero es que no sé si me van a dar esa fecha, porque yo tengo unas vacaciones un poco extrañas en mi trabajo. Entonces, si me lo da, me voy a Barcelona a ver a mi hija que se ha ido allí y hace ya que no la veo 3 meses. Vale, bueno, pues está relacionado con cómo nos tomamos las relaciones, ¿vale? Está relacionado con las relaciones, pero cada caso es muy particular. Habría que ver cómo le afecta, a qué parte del cuerpo le afecta. El estómago, es ahí el estómago. Bueno, entonces ya hay más detalles. Hay que trabajarlo, ¿vale? Yo eso normalmente lo trabajo con más detalle en las sesiones que hago. Pero sería emocional por alguna cosa, por alguna relación. Siempre es emocional. Sí, ya, ¿por qué tipo de...? ¿Por qué tipo de...? Yo tengo una teoría también sobre eso, pero no estoy segura. Bueno, a lo mejor podría ser, ¿vale? No sé, va a estar relacionado con que no digiere bien algún acontecimiento en su vida. Hay algún tipo de rechazo hacia algo nuevo que apareció en su vida en un determinado momento, un poco antes de que aparecieran los primeros síntomas. Pero ya digo, yo suelo hablar con la persona. Hablamos en profundidad en el taller para que se lleve mucha información, pero luego siempre... Si esa fecha yo mando la vacación, si me la dan para más tarde, yo seguro que estoy aquí, pero me tengo que enterar esta semana. Pues te vas a llevar un aquí no, en el concentro. Ah, en el concentro. Sí, va a ser en el concentro, el taller. Le dices, bueno, cuando ya hacemos una sección, como no lo puedes saber ahora, que os diga lo de sal y lo de país. Eso, ¿cómo puede ser? Tomando decisiones. Vale, si tú no lo sabes, cuánto es, si quieres te mantenemos el descuento con su código, ¿vale? Y nos lo dices lo antes posible. No, yo tengo 6 días. Estoy en Madrid, ese día asisto. Vale, al sábado. En Barcelona va a ser muy difícil llevar esto aquí. Será el sábado, ¿vale? Sábado 27. Sí. Y vamos a ver eso, un montón de síntomas. Es el caso de David, que además es del sistema linfático, igual él os va a contar cómo lo superó él, qué trabajo interiorizo, que hizo mucho trabajo. También trabajó con la nutrición y con otra serie de cosas. ¿Vale? Siempre hay muchos apoyos que se pueden hacer y vamos a encontrar muchas respuestas. Así que nada, espero veros por allí y muchas gracias por haber venido. Gracias a ti.